noches, señores. Bienvenidos a Santo y Seña, donde hoy vamos a hablar de la marihuana, pero especialmente del cannabis medicinal. Una sustancia que en breve se va a poder comprar legalmente en Uruguay, si bien ya es posible acceder a él por izquierda, como lo hicimos nosotros con este aceite de cannabis. Es más, registramos su proceso de elaboración artesanal y lo vamos a estar compartiendo dentro de unos minutos. Pero este aceite es cuestionado por algunos en Uruguay y en el mundo porque dudan de sus efectos beneficiosos. Sin embargo, vamos a contar con las voces de especialistas en la materia y un cúmulo de testimonios de pacientes con Parkinson, fibromialgia o madres de chicos con epilepsia refractaria que hablan de los efectos increíbles y maravillosos de este aceite de cannabis. Es por eso que a partir de este momento, la marihuana que hace bien es nuestro santo y seña. Muy buenas noches a todos y en vivo de los estudios de Monte Carlo, TV Canal 4, haciendo las 10 de la noche pasadas. Alejandro Amaral, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Ana Matisic, buenas noches. Buenas noches, Álvarez. ¿Quiere probar el aceite de cannabis? No tiene efectos secundarios, no hay contraindicaciones. Nunca lo he probado, tío, la verdad. Yo ya lo probé, tiene gusto a aceite de oliva, ¿no? ¿Por qué? Tiene una gran proporción del mismo se hace con ese aceite y por supuesto que algo de cannabis. No tiene efectos psicoactivos, no es que te drogás con esto, ¿no? Que te tomes el frasco, pero los efectos son increíbles. ¿Querés probar? ¿Sentís el Tengo gusto? un dolor de espalda que no sé, ¿sirve para ello? No, probá. En serio. En serio, probá el gusto Sí, incluso. sí, Es bien. aceite de oliva, no sé cómo va a terminar el programa el bicho, pero esta es la prueba de fuego, a ver si tiene efectos psicoactivos o no tiene. ¿Y cómo pega? Pero se ¿Cómo toma. pega el aceite? Ese, no sé, ¿cómo va a ser? ¿Viste el gusto que tiene? Aceite de oliva. Es aceite de oliva, ¿no? Tiene un olor, a ver si sentís un olor, te Tiene. vas a probar, pero si No sentís... la quiero probar igual, permiso. Tiene olor a marihuana, Sí, tiene un deje, ¿no? sí. ¿Tiene? de flor. ¿No? Yo no me... Sí, pero ¿Vos es también aceite, querés probar? tiene Camino, azúcar. después. No, pero no se baja todo el frasco. No, pero es increíble el efecto terapéutico y ya lo vamos a estar viendo en nuestro informe central a cargo de Patricia Martín. Semana movidita hasta que tuvimos, ¿no? Y bueno, que vamos a tener. El miércoles pasado, de hecho, hablamos de acomodos y curros dentro del Estado y siguen surgiendo. A ver, cerrado el capítulo Sendic, cerrado hasta que es un fallo de la justicia. Sí. Ahora los blancos tienen el problema con el intendente de Soriano, Agustín Bascú, con el diputado Esquerra, que borracho atropelló a esa mujer, ambos frente a la Comisión de Ética del Partido Nacional, donde se presentaron en el día de hoy. Y en el caso de Bascú, muy comprometida su situación porque, más allá de los argumentos jurídicos que se manejen, el hombre como intendente mandaba a cargar nafta a la flota de la intendencia, a los camiones y a sus autos, a sus estaciones de servicio. Claramente viola la Constitución y si no, por lo menos rompe los ojos, que es éticamente inconveniente. Sí, es una estación de servicio que él tiene dos estaciones de servicio. O era propietario de dos estaciones de servicio que las tenía en propiedad con otros socios. A principios de este año se tuvo que desprender de su parte porque tenía deudas con sus socios. Con una problemática económica que arrastra de hace tiempo, nosotros venimos recibiendo información de los problemas financieros del intendente Bascú desde fines del año pasado. Sí. Estamos recibiendo. Sabíamos que estaba teniendo problemas con cheques, algún cheque que rebotaba, que estaba rebotando, y esta situación, lo que no estaban apareciendo eran denuncias penales, hasta que empezaron a aparecer esas denuncias penales. Es muy complicada, una deuda muy grande con dos bancos y con particulares. Claro. Es una deuda que se calcula millonaria. Sí. Y sobre todo políticamente el efecto que tiene esto, donde los blancos del frente le dicen, ustedes pedían la renuncia de Sendic y ahora por casa, ¿cómo andamos? ¿No? De hecho, en la Junta Departamental de Soriano anoche no hubo votos para el juicio político. Bueno, de esto vamos a hablar con Pablo Fernández, obviamente, que viene con sus señas políticas, y te veo bastante enredado, ¿no? Y es que enredada está la coyuntura, ¿verdad? Claro, porque después de que, tú bien decías, se salió el tema de Sendic de la agenda, bueno, eso había ocupado gran parte de la agenda, de hecho hablamos durante casi 2 meses aquí, ahora ese tema no está, pero el Frente Amplio logró aquello que hablábamos mucho de cambiar el eje de la agenda y poner sus temas. El tema de la ética sigue estando muy presente ahora en la cancha del Partido Nacional. Entonces vamos a tratar de desarmar este embrollo, a ver cómo quedó planteado el sistema político
después de la era post-Sendic. A modo de titulares, así, ¿qué me puedes tirar? Bueno. Perdón, hablando de enredos, se le complica al gobierno también con UPM por la renuncia hace horas del número 3 del Ministerio de Economía, ¿no? Sí, una figura, Andrés Massoyer, que está desde que el gobierno llegó al poder del 2005, que renunció y él declaró hoy al diario El País que su renuncia tiene que ver con las negociaciones UPM. ¿Cuál es el concepto? ¿Por qué renuncia Massoyer? Bueno, expresamente por la parte económica de lo que se está negociando, donde hay UPM, las exigencias son mucho más grandes de cualquiera de las otras negociaciones para instalar una planta de celulosa. Entonces, bueno, hay desconformidad en el equipo económico. El ministro Astori las ha manifestado públicamente, sí, pero ahora Massoyer deja constatado de que esas negociaciones él no las acepta y se va. Sí, básicamente porque se ganaría muy poco con la llegada de UPM por el canon que se le cobraría. Bueno, en el equipo económico ya están hablando de que quizás no es tan conveniente esta instalación de UPM. Para el gobierno y para el presidente Vasco sí es fundamental que se instale y es la orden de Vázquez de que se vaya a fondo con esta inversión. Bien. Pero no es el único tema que vamos a tratar de desarmar, porque el gobierno tomó una ofensiva mayor, cerrado el tema Sendic, ahora Vázquez salió a exigirle la misma disciplina a la oposición. Bueno, lo que nos reclamaban nosotros, ahora tienen que cumplirlo ustedes. Y el Frente, con esta bocanada de aire que tuvo, donde no está tan en el ojo de la tormenta, empieza a mirar la carrera electoral, a ver cómo desarma sus fichas y piensa en cuál puede ser su candidato. En la oposición también hay piezas nuevas. ¿Por qué? ¿Te acordás de aquella exitosa elección joven? Sí, bueno, eso, el Partido Nacional. El Partido Nacional, eso fue un tester de lo que puede ser la carrera electoral, pero que incluso mostró que aquel pacto de guante blanco dentro de la interna blanca no fue tan así. Hubo algunos episodios de violencia que llegaron o sea, hubo guantes, pero no guantes blancos precisamente, literales, sino de boxeo. Bueno, hablaremos de todo eso en nuestras señas políticas. Sí, las candidaturas obviamente están sobrevolando el costo político que pueden tener estos hechos de corrupción y la reacción de los distintos partidos políticos, ¿no? Larrañaga apoya a Bascú claramente, en nombre de su sector. La calle Pou está en España, llega el viernes, pero según tengo entendido, viene a degollar, ¿no? Con la idea de separarse claramente del intendente de Soriano. Pero ahora les quiero ofrecer otra cosa, porque pueden disfrutar la textura, el aroma y la suave caricia del jabón de espuma Ecum. 3 fragancias exclusivas que van a despertar todos tus sentidos y hacer de un simple lavado de manos un momento increíble. Así como lo escuchás, es decir, pero ¿cómo lavado de manos? Bueno, probalo. Sí, descubrí una experiencia exquisita para tus sentidos con ese jabón de espuma Ecum. Y vamos a tener dentro del programa de hoy también nuestra santa seña. ¿Ustedes saben lo que es la Friki Fest? No sé, pero... ¿Pero alguna fueron a la Friki Fest? Pero no fueron. idea, ¿Friki? ¿A qué te suena friki? Me evoca aquella otra visita que había hecho el chino en lo de los cómics. ¿Te acordás? Una fiesta de cómics. Puede ser, porque friki es una cosa así, raro, medio ¿no? como bizarra, ¿no? Muy rara. Y bueno, ahí fue el chino, me dicen que más chino que nunca, a poner su santa seña y vamos con un avance. Predator, León, ¿cómo viene acá? Te vemos muerto de calor acá adentro. Muerto, mal. ¿Hay mucho franeleo con Jesús? ¿Franeleo? Sí, que te abraza, el toqueteo de manoseo. Bueno, hubo algún que otro agarre indebido, pero... ¿Ah, no, sí? Sí. ¿Chicas que se emocionan o chicos? De ambos lados. Sí. Hubo de todo. ¿Cómo estás, Gatúbela? Muy bien, vos. Termina con A, ¿no? Blancanieve y el príncipe. ¿Cómo viene Blancanieve? Muy bien, por suerte viene bien con mi príncipe, bien acompañada. Bien acompañada. Bien acompañada. Dejamos los enanos ya. Sí, no me tenían limpiando. ¿Te tenían limpiando los enanos? El príncipe me saca a pasear. ¿Te saca a pasear? Claro. Hay que saber elegir. Sabía. Ahora entendemos un poco más porque se llama la Friki Fest, lo veremos en nuestra santa seña, pero ahora nos metemos de lleno en el informe central sobre la marihuana que hace bien, ¿no? Y van a comprobarlo en base a los distintos testimonios que compartiremos en esta noche y muchos mensajes que han estado llegando ya. Vamos con algunos de esos. Cecilia nos escribió y nos pone que la marihuana medicinal es excelente. Yo la usé y la uso en problemas óseos. Tengo artrosis localizada en un tobillo. Es muy buena como analgésica y antiinflamatoria. Toma.
Y hay un mensaje de Lu que dice: a las personas con fibromialgia, artrosis, artritis, reuma y muchas más patologías, el aceite, crema, tintura ha ayudado enormemente sin sentirse contaminadas por fármacos, que no es poca cosa, nos dice. Bueno, y también nos escribe Cristina. A ver, estos son algunos de los muchos mensajes que llegaron desde que está la promo al aire. Cristina dice: yo uso tanto la crema como las tinturas para mi artrosis de manos y rodillas con muy buen resultado. Ojalá pronto esté reglamentado su uso medicinal, aunque soy consciente que hay muchos intereses en contra. ¿Tá? Sí, de hecho, de las autoridades de salud pública se anunció que en breve se va a poder conseguir legalmente, se va a ofrecer, se va a vender aquí en Uruguay el aceite de cannabis, que hoy sí, muchos lo adquieren. De hecho, yo tengo conocidos, no sé vos si conoces a alguien. Conozco una persona que lo adquiere de Estados Unidos. De Estados Unidos, claro, porque ¿qué pasa? Lo vamos a ver ahora en el informe. Vos, por un lado, legalmente podés importarlo, ¿sí? Desde el exterior, Ministerio de Salud Pública de por medio. Pero es prohibitivo su precio para algunos. Es bravo, acá en Uruguay se fabrica artesanalmente, es mucho más barato si es que te lo cobran, porque como veremos en algunos casos te lo dan gratuitamente. Y bueno, y es a lo que muchos acuden como último intento para sobrellevar determinadas enfermedades, determinadas dolencias. Y es lo que vamos a compartir a continuación, esta marihuana que hace bien, porque todo se sabe. En diciembre de 2013 se aprobó la Ley de Regulación y Control del Cannabis, en principio el autocultivo, luego los clubes canábicos y recientemente la venta de la marihuana en farmacias. La ley también contempla el uso medicinal del cannabis, pero a 2 años de su aprobación, los avances han sido pocos y todavía la discusión sobre si es efectivo o no en ciertas patologías sigue sobre la mesa, aunque los especialistas no tienen dudas. El cannabis es una sustancia multipropósito que tiene indicación en muchas cosas, pero sobre todo ayuda a disminuir los efectos colaterales de otros fármacos. Desde hace más de 20 años es sabido y demostrado científicamente que nosotros producimos cannabinoides, endocannabinoides, como también producimos opiáceos como la morfina, la endorfina. Mejora el dolor, sí mejora la calidad de vida, lo que es el insomnio, mejora lo que tiene que ver con la alimentación. Ha sido demostrado que corresponde a un sistema de neurotransmisión completo. Julián, que es un médico americano que está en Israel, es el que ha impulsado esto y es el que ha descubierto desde el THC, la anandamida y otros. Cannabis had been used for thousands of years, both as a drug as a recreational agent. I decided, together with my colleague Yehiel Gaoni, to go and do research and find out what are the compounds present in cannabis. No es porque sea la panacea universal, es porque regula y está interactuando con todos los órganos y sistemas. Hay 3 tipos de cannabinoides. Los cannabinoides endógenos, que son los que el organismo produce, los fitocannabinoides, que son los cannabinoides de la planta, y los cannabinoides sintéticos, que son los que ha hecho la industria química. La epilepsia afecta al 1,5% de la población mundial. 1/3 de estos pacientes sufren lo que se conoce como epilepsia refractaria o resistente a los tratamientos, como le pasa a varios niños uruguayos. Sofía tiene 7 años, tiene síndrome de West y epilepsia refractaria. Cairo tiene 3 años. Al mes y medio hizo su primera convulsión y ahí le diagnosticaron síndrome de West. Valentín tiene 3 años y 10 meses y tiene un diagnóstico de una epilepsia refractaria de difícil manejo. Se llama Aileen y tiene 5 añitos. Después de un electroencefalograma vio que es síndrome de West. Se llegó a sentar, a decir ajo, hasta los 5 meses, que por la convulsión, todo lo que había adquirido hasta ese momento lo perdió. Valentín empezó a convulsionar cada 7 días, 10 días. Sofía llegó a tener más de 30 convulsiones, 20-40 crisis por día de más de 100 salvas. Un día conté hasta 100 y dijo no cuento más, porque la impotencia de tener a tu hijo en los brazos y no poder hacer nada. Uno se desespera, empezamos con un neuropediatra, los fármacos convencionales, los tratamientos, medicamentos traídos del exterior, lo cual nada funcionó. Empezamos con 2 antiepilépticos, recuerdo.
a lo que después fuimos sumando uno por uno hasta llegar 9 o más de 10 antiepilépticos en lo que va toda su vida. Tomaba los medicamentos, pero las crisis seguían. Cuando los medicamentos no dan resultado para la epilepsia refractaria, algunos médicos indican la marihuana medicinal, pero como cuarta opción. Podría bien ser una medicación de primera línea. ¿Por qué? Si logra mejorar la mayoría de las epilepsias que la medicación convencional no logra mejorar y no tiene incomparable el nivel de efectos y gravedad, de efectos adversos que la medicación antiepiléptica tiene. Si vos lees el prospecto, no sabes si dárselo o no dárselo, porque no sabes si la estás curando o le estás dando veneno. ¿Cómo es que hablamos de que es una medicación para solo aquellos casos que no responden a 5 o 6 fármacos de elevadísima toxicidad? Si la gente viene a consultar y quiere usar el segundo escalón, uno tiene que hablar con el médico tratante, llegar a un acuerdo. El paciente es el que decide en su tratamiento. Habíamos ido a una consulta con un neuropediatra de grado 5. Él ya lo tenía, como que en el listado de posibles tratamientos ya lo tenía. Nosotros nos salteamos un montón y dijimos vamos derecho al aceite de cannabis. So the field kind of told us, try it on epilepsy. We first tried it in animals and it worked. So at this point we decided to go into humans. We were happy to note that indeed they had no seizures while they were taking cannabidiol. And it was published and nothing happened afterward. No tendremos el nivel de evidencia requerido para declararlo medicamento, pero tenemos un nivel de evidencia que en todos los usos los efectos adversos que produce son leves a moderados y que por algo lo estamos indicando para las epilepsias que no logró tratar la medicina convencional. Si bien en Uruguay la venta de cannabis medicinal de producción nacional no es legal, estas madres se informaron y accedieron al aceite fabricado clandestinamente en Uruguay. Es el extracto de la planta diluido en aceite de oliva y se dan gotitas. Hay algunos que hacen para niños en aceite de coco. Se puede usar en gotas, se puede usar en mililitros. El médico tiene que hacer el cálculo de acuerdo al peso del paciente, de acuerdo a la patología. Hay parches, hay óvulos vaginales, hay sprays, hay cápsulas de gel, hay comprimidos, hay tinturas, hay cremas, hay distintas formulaciones. Por medio de unas madres mexicanas y unas madres chilenas me contactaron con una persona acá en Uruguay que hacía artesanalmente aceite de cannabis. No estábamos muy convencidos. Lo pensé en frío y dije, más retraso de lo que mi hijo tiene no va a tener porque pruebe algo natural. No sé cómo al padre le llega un contacto con un conocido que hacía aceite y bueno, lo ubicamos y fuimos hasta la casa y nos trajimos un frasquito de aceite. Empezamos con una gotita. Esto cabe aclarar que no es mágico, pero con el tiempo empezamos a ver los resultados en Sofía. Pero antes de utilizar el aceite, algunas madres lo consultaron con los médicos tratantes de sus hijos. Súper abierta, nos dijo que estaba de acuerdo con que probáramos. Tuvimos mucha suerte de la neuropediatra que tenemos. Nuestro neuropediatra nos dijo que él es escéptico, no estaba muy afín de que probarlo. No estaba muy afín, pero porque no tenía mucho conocimiento en realidad. Muchas veces los médicos creemos que nuestras opiniones son científicas y a nosotros nos pasan las mismas cosas por la cabeza, por los sentimientos y por el alma y por nuestra ideología y por que el resto de la población. Muchos colegas míos tienen sesgo moral y están convencidos de que eso es un pensamiento científico. En realidad es que le tienen miedo, no la saben controlar, aprendieron de que era solamente una droga de abuso y cuando vieron que sus pacientes no tenían efectos graves, no tenían efectos secundarios de importancia, eran regulables por las dosis, estaban mejor, estaban hasta emocionados. Sofía estaba en su mundo, Sofía no se reía, sus ojitos estaban muy bailarines, no fijaba la mirada. El síndrome de West se dice que es la enfermedad que le roba la sonrisa a los bebés. Empezamos a notar que Sofía tenía respuesta, estaba más reactiva, se empezó a reír y eso, bueno, no solo para los padres, para la familia, es impagable. Tiene intención comunicativa, porque no habla absolutamente nada, pero sí hace un par de meses me dijo mamá, cosa que para mí es lo máximo. Nosotros empezamos el 16 de
julio del 2016. El 28 Valentín ya no me convulsionaba 100 veces por día ni 30, ya tenía 15 o 10. Cuando empecé con el aceite, Ailín estaba alrededor de 7, 10 crisis por día. Se le disminuyó bastante y tuvo 2 crisis por día, ha llegado a tener días sin crisis. Sofía, te puedo decir que hace 2 años que está usando el aceite y hoy día, un día malo de Sofía son 2, 3, hay días que ninguna. Y después empezó a tener una vez a la semana, 2 o 3. Digo, ahí ya fue brutal para nosotros. Cairo tuvo una respuesta súper rápida al aceite. Fue cuestión de 2-3 días y dejó de hacer convulsiones. 4 meses no pisamos la sociedad. 4 meses no vino la emergencia a casa. Fue tipo un respiro enorme. Se intenta correr, intenta treparse, intenta balbucear, que esto no es menor. Verla feliz, verla que podemos salir un poco más tranquilos con Sofía, que no esté a cada rato convulsionando. Te cambia la vida. Te cambia la vida. El diagnóstico de Valentín era que tenía un 70% de probabilidades de transportarse en una silla de ruedas. Y Valentín hoy por hoy, cuando quiere, camina solo y si no, agarrándose de las cosas. Empezó a interactuar con sus juguetes, que eso él no lo hacía. Lo ponía en el piso e intentaba dar pasos. Fue muchísimo el avance. Fue gracias al aceite también. Al no tener tantas convulsiones, le ayuda a tener más estabilidad. Yo lo primero que pensé es, ¿por qué no empecé antes? Tenemos un compuesto que tiene efectos adversos muy leves, reversibles y que además logra mejorar todas las epilepsias que no logró mejorar la medicina convencional. Y es de última línea. Yo si tuviera un hijo con epilepsia, empiezo por cannabidiol. Porque es el que va a demostrar mayor eficacia con menos efectos adversos. Sin embargo, a pesar de los buenos resultados del aceite de cannabis, estas madres sufrieron el prejuicio que genera la marihuana. Hay gente que te abre los ojos así, ¿no? Y médicos que como que te miran con cara rara, como diciendo, ¿qué le estás dando al niño? Lo primero que nos dijeron, que estábamos drogando a nuestros hijos. Qué horrible, ¿cómo lo hacíamos? Cuando uno le dice a un padre que está drogando a su hijo, además de que es muy violento, porque no lo está drogando, lo está aliviando, y que no es cierto, porque es cannabidiol, que no tiene psicoactividad y no genera dependencia. O sea, se está diciendo barbaridades técnicas, disfrazados de un rigor pseudoacadémico que no es tal. De hecho, eso nos dijeron, ¿no? ¿Cómo hacíamos si le dábamos para fumar a nuestros niños cannabis? Y vos te quedas pensando, pero la gente está loca. Usar una sustancia con fines medicinales no se la usa igual que cuando la estás usando para drogarte. No es lo mismo. Que nosotros como mamás no le vamos a hacer mal a nuestros hijos. Desde que nació Ailín le estoy dando un boicot de medicamentos que le hacen bien, le hacen mal y no sabemos lo que le hace realmente. Una dependencia infinitamente menor de la que se le genera cuando se le prescriben benzodiazepinas. Cualquier benzodiazepina es mucho más adictógena que el cannabis. Lo están drogando igual que cuando le dan tramadol. Lo están drogando igual que cuando le dan un hipnótico. Hay que estar en estos zapatos, hay que ver a tu hijo sufrir de esa manera. Una madre por un hijo hace lo impensable. Acá tenemos una relación costo-beneficio maravillosa y la estamos desperdiciando y además más barata, porque en vez de darle 5 fármacos, le puedo dar 1 o 2. Ustedes piensen que los que llegan a la consulta de medicina canábica son pacientes con muchísima patología o con una enfermedad que no han tenido respuesta en el sistema convencional, si no la gente no va. El beneficio más conocido a nivel internacional es sobre las epilepsias refractarias, pero el cannabis medicinal ha demostrado actuar también en otras patologías. Rosa tiene 72 años y hace 5 que le diagnosticaron Parkinson de rigidez. Es una enfermedad progresiva e incurable. ¿Cuántos medicamentos tomabas por día? 10 o 11. ¿Podías mantener una conversación así como estás teniendo conmigo? No podía. Rosa seguía rígida, cada vez moviéndose menos y casi todo el día dormida por la fuerte medicación que tomaba. Pero un día vio un informe en un canal argentino sobre el cannabis medicinal. Su hijo, que vive en Brasil, la puso en contacto con una persona que fabrica el aceite y en enero de este año comenzó a tomarlo. Yo enseguida, mi casa está en una altura, bajaba al fondo sola, andaba sola por acá,
Me bajaba de la cama sola, me bañaba sola. En Parkinson y esclerosis múltiple, la espasticidad es la rigidez que dificulta el movimiento. Se ve beneficiada. ¿Qué pasó con el habla? ¿Mejoró? Mejoró. ¿Seguiste tomando la medicación prescrita por los médicos? No, la dejé. A los 15 días más o menos de tomar el aceite de cannabis la dejé. Tomaba pastillas para dormir y después nunca más tomé. Fui a la neuróloga y me dijo que la primera vez me dijo que me veía bárbara, que los análisis me dieron todos bien. Me reguló el colesterol malo, el colesterol bueno, todo. Otras patologías, y en lo que es muy importante y muy gratificante por los resultados que trae para la mayoría de los sufrientes, que es el dolor crónico de muchas causas. Los dolores por patología de columna, esos tenemos cada vez más gente consultando. ¿Por qué? Porque además toman muchísima medicación, no se sienten bien y tienen efectos adversos. Como es el caso de Adriana, que padece una patología crónica llamada fibromialgia. Una de las primeras cosas que acusa esta enfermedad es la pérdida del ciclo profundo de sueño. Generalmente los enfermos de fibromialgia nos despertamos completamente rígidos en la cama, no podemos movernos, tenemos mucho dolor, pero además la imposibilidad de moverse es como una especie de parálisis. Yo llegué al punto de asistirme con bastones, el bastón típico de las 4 patitas, o muchas veces que terminé internada, también directamente ingresaba sin poder movilizarme, asistida de una silla de ruedas. Hay médicos que llegaron a decirme que el pronóstico de la fibromialgia es una silla de ruedas, usar pañales. Cuando yo dejé la medicación estaba con 23 medicamentos por día. 23 tipos de medicamentos, no 23 píldoras. Tomaba más. Y en realidad no había buenos resultados. O sea, yo seguía perdiendo mi movilidad, seguía perdiendo todo un montón de capacidades que logré revertir gracias al uso de cannabis. Quien la alentó a tomar cannabis medicinal fue uno de sus hijos y desde hace 5 años Adriana tiene una nueva vida. No haber tenido que tomar 5 o 6 pastillas juntas antes de dormir y haber podido dormir normalmente fue un éxito, fue maravilloso, me cambió la vida. Fue maravilloso, me cambió la vida. Me desperté y a los 5 o 10 minutos ya estaba haciendo algo en la casa. A veces llamaban por teléfono o preguntaban por mí, mamá está acostada, si no era en la cama era en el sillón, pero yo llegaba de trabajar y ya no tenía vida. Yo hoy siento que no soy una atleta olímpica ni nada por el estilo, pero que hago una vida bastante normal. La marihuana medicinal también ha demostrado ser eficaz en el combate del Alzheimer. En el Alzheimer se da una situación muy interesante, ya fue demostrado, que inhiben la producción de la proteína que genera la placa de amiloide que genera el daño del Alzheimer. Y el cannabis también puede ser útil para tratar el cáncer. En el cáncer, a nivel molecular, ya están demostrados cómo actúan los cannabinoides. Particularmente en varios de ellos ya sabemos que tienen una acción antitumoral. Y esto me parece de suma importancia para que la población lo tenga claro. Que un compuesto tenga acción antitumoral no quiere decir que sea eficaz combatiendo el cáncer, que muchas veces es lo que se dice, el cannabis cura el cáncer. Nosotros no sabemos si curamos el cáncer. Sí sabemos algo, y eso tiene un nivel de evidencia interesante. Primero es que sabemos cómo actúan. Actúan de la misma manera de lo que se le pide a un quimioterápico que produce la farmaindustria. En la mayoría de los casos lo que nosotros sabemos es que la eficacia de los cannabinoides es menor que la de la quimioterapia, pero aumenta la eficacia de la quimioterapia cuando se asocia a ella. Aumenta la eficacia de la quimioterapia cuando se asocia a ella. Otro beneficio adicional, y es que reduce algunos de los efectos adversos de la quimioterapia, que medicación antiemética para no vomitar y antinauseosa a veces no logra controlar. Y a veces sí, pero también tienen efectos secundarios. Pero no solo, también el estado de ánimo que se vincula a la quimioterapia. Las personas quedan, sobre todo con algunos quimioterápicos que son muy agresivos, con un dolorimiento general, esta sensación febril. Hay muchos efectos, el malestar de la quimioterapia. Muchas madres me dicen, yo tengo hijos chicos, yo no puedo seguir así porque no los puedo ni cuidar y me voy a morir igual.
pero vienen de la quimio con una sonrisa, se ponen a jugar, a cocinar, tienen apetito, no vomitan. Y habrá algún paciente en el que este resultado no sea tan maravilloso, pero en la mayoría los tenemos. Las personas que están en cuidados paliativos, en estadios terminales, esta psicoactividad les permite despegarse de su sufrimiento, no tener la angustia de lo que supone el sentir que uno se está muriendo. Una mamá me lo dijo con mucha ternura, no puedo recordarla sin emocionarme. Su hijito se murió, pero lo que ella agradecía era que lo había podido acompañar con una sonrisa. Que hasta el día antes le había pedido que le cocinara ñoquis y galletitas de chocolate. Y que juntos miraron la televisión. Lo que no había podido hacer, y vivió un mes más después que lo mandaron para la casa. Casi un mes más. Eso no se le puede estar negando a la gente. No, o haciendo que para tenerlo gaste fortunas. Yo quizás, me disculpo, pero soy madre también. No soy solo médica. Me parece que no es noble lo que estamos haciendo. Me parece que no está bien. Que no se le permita a una familia, porque no es solo al paciente a quien alivias, es a la familia a quien le das la chance de aliviar el sufrimiento de su ser querido y de acompañarlo de otra manera, no verlo sufrir en su despedida. ¿Qué más decir? ¿Qué agregar sobre la marihuana medicinal? Más allá de lo conmovedoras de esas palabras de la doctora Peyraube, las mamás de los chicos con epilepsia, ¿no?, que dan fe con ese testimonio de cómo prácticamente de forma milagrosa bajaron de tener decenas o centenas de ataques de epilepsia por día a tener 1, 2 o ninguno. La señora con fibromialgia, la otra señora con mal de Parkinson, con quien vos hablabas. La evidencia científica que demuestra que, como decían ellas, sí, hay mucho de prejuicio y hay mucho de ignorancia también, aún en este 2017. Buenas noches para todos en sus Buenas casas. noches. Sí, bueno, en realidad estas dos doctoras, Garcelano y Peyraube, son especialistas en adicciones. Entonces, ellas empezaron a estudiar hace muchos años porque empezaron, por ejemplo, a ver cambios en las personas que querían dejar el consumo problemático de cocaína y de pasta base, y de forma espontánea llegaban a la marihuana, y lo que veía Peyraube, me decía, era que justamente no querían más la bomba química, ¿no?, que se le daba para el tema de la abstinencia, y veían que la abstinencia era mucho más leve, estaban mejor y no consumían las otras drogas. Y por sin efectos secundarios, además. Claro, ¿no? Que pueden tener todos los medicamentos, ¿verdad? Entonces eso le llamó la atención y dijo, bueno, ¿estamos hablando de una droga de abuso o acá hay otra cosa? Claro, hay un efecto beneficioso, ¿no?, del cannabis. Bueno, en cuanto a la doctora Garcelano, ella es especialista en VIH y también llegó a una conclusión similar por otro camino, ¿verdad? Sí, veía que los pacientes tenían una mejoría, por ejemplo, en lo que es el insomnio, también en los problemas con anorexia o las que no se querían alimentar. Tenían una mejora cuando fumaban cannabis. Yo estoy viendo los mensajes que están llegando y es lógico, ¿no? Cuando ven estos testimonios dice, bueno, yo quiero probar. ¿Cuántos nos están escuchando con alguna dolencia? Porque aparte incluso para el cáncer, decía que si bien no pueden asegurar que lo cubre, ojo, y eso hay que remarcarlo, pero sí puede ser beneficioso junto con, por ejemplo, la quimioterapia, ¿no? Sí, también, por ejemplo, los médicos no recomiendan desprenderse de toda una medicación, pero sí puede bajar gradualmente frente a lo que dice el médico, ¿no? Bueno, están preguntando cómo acceder a este aceite de cannabis. ¿Cómo una persona puede tener una consulta con un médico especialista en la materia? Bueno, al día de hoy la consulta no está incluida ni en los hospitales ni en las mutualistas. O sea que la consulta es privada, tiene un costo, ¿sí? Pero hay 120 médicos que están preparados para esto y 10 que están trabajando actualmente. Bien. Entonces, lo que uno puede hacer es que dirigirse a dónde, cómo puede, ¿no?, saber qué médico especialista en la materia lo puede atender, lo puede recibir. Lo que pueden hacer, podemos poner el número en pantalla, es el teléfono del sindicato médico, que es 2-401-4701, y allí le dan la lista de los profesionales que están habilitados y preparados para esto. Hay
un comprensible interés en mucha gente por atenderse. De hecho, la doctora Garcelano atendió unos 400 pacientes que se acercaron a su consulta desde que se legalizó la marihuana con esta legislación que existe en Uruguay, ¿no? También quienes estén interesados se pueden comunicar con la Fundación Batar, que es a donde pertenecen estas madres de chicos con epilepsia, ¿no? Sí, con síndrome de West y con epilepsia refractaria. Ellos se agruparon como para dar información. Batar significa vida en quechua. Ellas creen que sus hijos son su vida. Y bueno, nos invitan a todos a participar de la charla que realizan, podemos ver en pantalla, el 13 de octubre en el Sindicato Médico sobre cannabis medicinal. Sí, es con entrada libre. Y bueno, va a estar la propia Garcelano, además de una neuropediatra, ¿no? Una neuropediatra que también va a disertar. Bueno, más que interesante, como le decíamos, y después de la tanda vamos a compartir en la segunda parte de este informe cómo se produce ese aceite de cannabis, que por un lado, sí, uno puede importar con la autorización del Ministerio de Salud Pública, pero cuesta una plata. Ya nos meteremos en ese capítulo, el capítulo económico. Y justamente debido a eso es que muchos prefieren acudir por izquierda, ¿no? Pero al aceite de cannabis artesanalmente producido en Uruguay. Les vamos a mostrar cómo se elabora, compartimos un avance de lo que se viene sobre la marihuana que cura, porque todo se sabe. Las madres adquieren el aceite del mercado negro porque es el artesanal. Se trasplanta una maceta de 2 litros. Maceramos las flores de CBD en alcohol de cereales. Y ahora colamos el alcohol macerado, separamos las flores y todo lo que tenga. El siguiente paso sería empezar a incorporar el aceite de a poco. La producción nacional tiene que estar o estar. Hay de todo circulando en el mercado y eso es un poco preocupante. ¿Por qué no hay avances con respecto a lo que es el uso medicinal? Señores, seguimos con más Santo y Seña, 11 menos cuarto pasadas, en vivo, en este miércoles. Y ¿sabes que se vino la primavera? No se nota mucho hoy, pero se va a notar dentro de unos días, ni te digo dentro de unas semanas, con ese calorcito, nos esté tratando mejor. Está muerta de frío Matisic y está resfriada además. Acá me resfrié, hoy es un ratito. Bueno, ¿cómo estás para ir a Grido? Porque ahora en Grido, además de disfrutar del más rico helado, vas a poder reutilizar tu Tentación como más te guste, porque llegaron los nuevos Tentación by Milo Lockett. Una edición limitada con 11 diseños totalmente exclusivos para disfrutar y reutilizar. Conseguilo ya en tu heladería Grido más cercana. Con Grido podemos disfrutar todos juntos. Bicho, ¿qué tal el aceite? ¿Que probaste algún efecto? No, todavía no. Además ya me dijeron que si fuera para curar el dolor de espalda que estoy sufriendo en este momento, debería tomar una gotita cada 12 horas, por lo menos durante 2 días, para empezar a sentir el alivio. Bueno, no te lo y efectos secundarios no. Se lo voy a dar a mi viejo, así que no te lo puedo dar, pero bueno. Pues podés conseguir. Estamos viendo los efectos de la marihuana medicinal, de este aceite de cannabis, y antes de ir a la segunda parte del informe vamos a seguir compartiendo algunos de los muchos mensajes que llegaron en ese sentido. Exacto, nos escribió María Delia, que nos pone felicitaciones por el programa. Les cuento que mi nombre es María y tengo 62 años. Nunca había consumido marihuana. Me diagnosticaron fibromialgia y mi hijo y mi nieto me introdujeron en el mundo de la marihuana. Hoy cosecho una planta por año. Me hago mi aceite, pomada y vaporizo cuando estoy con mucho dolor. Hace 4 años que no tengo empujes de la enfermedad y no tomo ninguna droga de las que recetan. Ese es mi testimonio. Yo sé lo que consumo y vaya sí ha cambiado mi vida para bien. No, vos, María Delia. Bueno, nos alegramos. De hecho, recién comentábamos en Twitter también, llegó un mensaje de una paciente de cáncer que los días de la quimio se toma unas gotas y no tiene efectos secundarios de la quimioterapia, ¿no? Sí, se le disminuyeron todo tipo de dolores y demás. Pueden seguir contando sus experiencias, por cierto, con el hashtag Santo y Seña en Twitter, que estamos recibiendo todos los mensajes. Bicho, ¿vamos con otro? Sí, un mensaje de Ariadna que nos dice: hace 2 años que uso crema de cannabis y aceite cannabis medicinal. Me diagnosticaron fibromialgia, no dormía por el dolor y tomaba de 5 a 7 pastillas y ninguna me sacaba el dolor. Hasta que un día dije basta y empecé a hacerme los productos. Hace 2 años que mi vida cambió, no tomo medicación para los dolores, solo aceite de cannabis medicinal y crema de cannabis. Muy bien, gracias a todos los que están mandando mensajes. Y ahora vamos a ver cómo se encuentra esta situación del cannabis medicinal alrededor del mundo. Con Ana, empezando por nuestra región, ¿no? Exacto, en América Latina, Uruguay, digamos que es el gran pionero en todos los asuntos que están vinculados a la marihuana.
como bien recordamos, en el año 2013, ya lo decía Patricia también en el tape, el Estado uruguayo lo que hizo fue darle la potestad para que el propio Estado adquiera la regulación de la producción, la distribución y también la compra y venta del cannabis. Tanto el uso recreativo y en cierto modo también nos aproximamos al uso medicinal de esta sustancia. Sí, bueno, fuimos los primeros, pero han sido varios los países que han dado pasos en este sentido, de regularizar el cannabis medicinal, no tanto el recreativo. Y vamos a verlo de una forma muy gráfica, ¿no? Con los distintos países. Empezando por América del Sur, ¿verdad? Sí, exacto. Si hacemos este mapeo, vamos a ver que aparte del Uruguay, los que están inclinados hacia el uso medicinal del cannabis son Brasil, Chile, Argentina, Paraguay y Colombia. Y los que no estarían entonces marcados en blanco, Ecuador, Venezuela, Bolivia y Perú. Bolivia estaba avanzando en el uso terapéutico del cannabis, hay que decirlo, ¿no? Y bueno, si seguimos subiendo en el mapa, tenemos a Cuba que mantiene la resistencia a este camino, ¿no? También del lado de Norteamérica, México es un país que si bien tiene grandes problemas con el narcotráfico, muy similar a Colombia en América Latina, este país, los mexicanos, han también avanzado en la línea de autorizar el uso medicinal del cannabis. Y si subimos un poco más hacia el norte también, Estados Unidos también están en esta línea. 29 estados de los 50 que lo conforman este país norteamericano ya están con el uso medicinal del cannabis. Claro, recordemos, Estados Unidos tiene un sistema federal, entonces la realidad varía de acuerdo a los distintos estados y la legislación que tengan, ¿no? Exacto. Para mencionar algunos de los que están con este uso liberado, destacamos a California, Florida, a Hawái, a Michigan, a New York, a Washington, Ohio, entre tantos otros. Pero lo curioso realmente de la experiencia norteamericana es que en los estados donde se ha liberado el uso medicinal del cannabis, son estados que se consumen menos fármacos en patologías muy graves como la psicosis, las náuseas, también en efectos oncológicos, las convulsiones, como también ahora veíamos en el tape, y también se han reducido mucho los índices de automedicación que hacen los pacientes. Que vaya si será un capítulo profundo e independiente para meterse con Tiene sentido entonces, ¿no? Donde se permite el cannabis medicinal hay menos consumo de medicamentos tradicionales. Exacto. Y pasando a Europa, podemos señalar que en el caso de España el asunto está en debate. Bueno, vos lo conocés de cerca porque viviste unos años allí. Hay partidos políticos de diferentes sectores que han coincidido en la importancia de avanzar en este tema y cuanto antes. Sí, la experiencia española de todas formas es un poco engañosa porque depende mucho de la comunidad autónoma, que vendría a ser como los estados en Estados Unidos, que tienen su propia regulación y también haciendo uso o aprovechándose de un vacío legal que hay a nivel nacional en toda España. En ciertas regiones españolas sí que se permiten que se monten clubes de cannabis. En estos clubes de canábicos están prohibidos la compra-venta, la transacción monetaria referente a cualquier derivado del cannabis, pero no su consumo. Entonces tú puedes ir ahí y consumir y acceder a estos productos, que en realidad es lo que importa, ¿no? Bueno, siguiendo con Europa, obviamente el gran pionero es Holanda, ¿no? Si hablamos de la marihuana, donde está despenalizada y legalizada, ¿no? Y vamos a otros países. Sí, a Holanda, que fue en el año 2003, justo a principios del siglo XXI. Reino Unido está en la misma línea, un poco después, en el año 2012, con varias limitaciones burocráticas. No es tan fácil el acceso, pero de todos modos funciona como uso terapéutico en este país. Alemania, por su lado, es un país que también ha legalizado el cannabis medicinal en enero de este año, ¿no? Muy reciente. Y Francia, si bien no ha autorizado ningún tipo de consumo canábico, ha reducido las penas relativas a él. Que por cierto, eran penas sumamente graves, porque si en Francia te encontraban consumiendo cannabis, podías terminar preso. Hablamos de represión con consecuencias penales. Y ahora se redujeron y se hacen multas de carácter económico nada más. En Italia el cannabis medicinal está liberado desde el año 2007, pero en la práctica era prácticamente imposible acceder a él por la dificultad de la prescripción médica o conseguir una farmacia donde te vendieran el aceite. Suelen ser los problemas, ¿no? En el último año se ha agilizado todo este proceso, principalmente porque se permitió una mayor cantidad de proveedores en Italia, ¿no? Sí, y si estamos haciendo este pantallazo a nivel mundial, es muy importante también destacar la experiencia del caso de Israel,
que tal vez haya sido el primero que se arriesgó a tener esta política dentro de la medicina, porque la empieza a liberar el uso medicinal del cannabis en el año 1990, hace prácticamente 30 años de trayectoria que tiene esto. Bueno, veíamos los estudios de ese médico, ¿no? Que es una autoridad en la materia en Israel, precisamente. Sí, es el gran país abanderado, digamos, a nivel mundial sobre este tema, y realmente tiene resultados que son muy ejemplares para el resto del mundo, porque en los hospitales israelíes donde se aplica este uso con fines terapéuticos, los resultados son favorables en más del 90% de los casos que son tratados. Entonces es realmente asombroso. Y en esta línea, en el año 2015, el gobierno israelí también introdujo nuevos cambios en la legislación para hacerlo más accesible. Esto que hablabas que en Italia también se facilitó el camino burocrático. Sí, sí, es algo que está avanzando en el mundo, que llegó a Uruguay, que está en la ley, votada en el Parlamento hace años, pero que todavía no ha sido reglamentado y es cuestión de semanas o de meses para que se pueda adquirir la marihuana medicinal producida en Uruguay. Claro, hoy, como les explicamos, se puede acceder al cannabis medicinal, ese aceite de cannabis hecho artesanalmente, y se puede acceder por gente que lo fabrica, como pudimos verlo, y vamos a compartir con ustedes porque todo se sabe. La Ley de Regulación de la Marihuana lleva 2 años de vigencia, pero todavía no existe un producto de cannabis medicinal de origen nacional que sea legal. El único acceso posible es mediante la importación de un producto del exterior. Los médicos autorizados indican el producto en receta naranja y le dan a la persona un formulario que debe llenar y presentar en el Ministerio de Salud Pública para que se le autorice la importación. El trámite demora unas 48 horas y a la semana recibe la medicación. Lo que nosotros les ofrecemos es importar, el problema es el costo. El costo es $275 el frasco con envío incluido. $275 el frasco con envío incluido. Conocemos familias que han sacado préstamos para solventar la importación del aceite. Solo un par de mamás que conocemos lo pueden importar. No digo que nos den gratis las cosas, porque los medicamentos los pagamos y los tratamientos los pagamos, sino que sea más accesible. No nos olvidemos que no estamos hablando de 2 papás que pueden salir a trabajar y tener un sueldo promedio. Estamos hablando que un papá nomás puede salir a trabajar, porque el otro tiene que dedicarse a ser cuidador. El padre de Juan Pablo tenía 51 años cuando hace 2 años sufrió un aneurisma cerebral. Fue operado 2 veces y se le colocó una válvula en la cabeza. Él está consciente, recuperó bastante de lo que es lo cognitivo, pero no se puede valer por sí mismo. Está en silla de ruedas. Al no haber ninguna otra solución como médica con respecto a cómo podía llegar a mejorar la persona, veo un informe en la televisión sobre una persona que consumía cannabis medicinal. Lo consulto con el médico tratante de mi padre. Él estuvo de acuerdo. Entusiasmado por haber encontrado algo que hiciera sentir mejor a su padre, Juan Pablo hizo una consulta con una especialista en cannabis medicinal. Indudablemente me dijo que sí, complementándolo como que se podían tener grandes logros, que lo que ella notaba es que si había algo todavía de espasticidad se podía llegar a mejorar. Salí entusiasmado por un lado porque el diagnóstico de la doctora era bueno con respecto a lo que podía llegar a mejorar, pero por otro lado también pensando cómo acceder a ese tratamiento debido al costo que tiene. Pero debido a la patología de su padre y a que tiene una válvula en el cerebro, Juan Pablo no se animó a probar con los aceites que se fabrican de forma clandestina. Distinto fue el caso de las madres, que lidiaban con la epilepsia de sus hijos. Las madres adquieren el aceite en mercado negro porque es el artesanal. No, nosotros el productor no nos cobra. Era voluntad y si teníamos podíamos dejar y si no teníamos no dejábamos. Nosotros no lo pagamos. Después hay productores que salen 500 pesos el frasco. O a otros que lo tienen a voluntad. También sabemos que hay un gasto en la producción. En Uruguay hay decenas de productores de aceites de cannabis, algunos de los cuales también plantan marihuana.
Los que lo venden lo hacen al precio de costo, que es de 500 pesos, bastante menos que los 8.000 que vale el importado. En toda la cadena que tenemos para llegar al frasquito envasado, tenemos un costo de 500 pesos desde el cultivo, el sustrato, la semilla, los fertilizantes orgánicos y luego el análisis del laboratorio. La mayoría se obsequia o se da en forma solidaria, ni siquiera se cobra. Es otra cultura, es otro afán que nada tiene que ver con una multinacional. Hay varios tipos de aceite con distintas concentraciones, con distintas cepas de planta que les pueden hacer bien a los niños. Hay muchas para probar. Esa es nuestra ventaja de tener productores nacionales. La producción nacional tiene que estar o estar. No puede ser que se haya luchado tanto para una ley que es avanzada o considerada avanzada a nivel mundial y que sin embargo no hemos podido implementar en la forma debida. Para conocer cómo se fabrica el aceite de marihuana, en principio visitamos un club de cannabis en Maldonado para conocer cómo se cultivan las plantas. Se trasplanta una maceta de 2 litros, allí está 15-20 días, después pasa a 5 litros, cuando llega a 20 litros de sustrato, hasta ahí estuvo en 18 horas de luz y pasa a 12 horas de luz, en la cual empieza a florecer y va a estar allí 2 meses hasta ser cosechado. Una vez que los productores tienen la cosecha seleccionada, se procede a cocinar el aceite. Maceramos las flores de CBD en alcohol de cereales, 96 grados, orgánico. Empezamos una determinada cantidad de flores para una determinada cantidad de alcohol. Esto estuvo macerando más de 2 semanas. Esto tiene también, además de las flores de CBD y el alcohol, tiene raíces. Y ahora colamos el alcohol macerado, separamos las flores y todo lo que tenga, cualquier impureza obviamente, porque es una planta, todas las flores, los palitos, las ramitas, todo va a quedar acá arriba. Y estamos buscando nosotros solamente el alcohol macerado. Esto es una cocina eléctrica. Usamos cocina eléctrica porque es mucho más seguro para usar alcohol, para reducir alcohol. Bueno, el alcohol se reduce a 70 grados, entonces se va a ir reduciendo de arriba. Por eso también es para que sea más suave el proceso. ¿Cuánto tiempo demora más o menos la reducción? Y una cantidad así, de repente 2 horas. El siguiente paso sería empezar a incorporar el aceite de a poco. Y para incorporar el aceite te conviene tenerlo a una temperatura que se vaya a mezclar bien con todo lo demás, que es lo que está ahí adentro, que está tibio, caliente. Lo acerco a la temperatura que tiene eso, para que se mezcle mejor, para que para densidades. Y este aceite es aceite extra virgen, de oliva extra virgen, de primera prensa en frío. Doy una gota con cariño ahí, despacito. Se empieza a separar todo esto con aceite. Ahí empieza la mezcla. ¿Por qué se le echa de a poquito y no se echa todo de una? Honestamente, como cualquier receta de cocina, para que se mezcle mejor. Ahora sí le puedo echar un poco más. Le puedo ir incorporando de a poco, así. Tiene como un olor dulce, como a miel. Puede ser. Tiene un olor muy, muy particular, sí. Pero es como que la mezcla que tenías macerada se diluye, se va mezclando con el aceite y quedan de igual densidad. Claro. Por eso no se para después, ¿no? Claro. Y además es puro lo que queda ahí después de la reducción del alcohol. Es una sustancia que es bien puro, se mezcla con esto y queda incorporado en todo el aceite. A la vista ni se nota ahora, está todo mezclado en el aceite. El último paso del proceso es la descarboxilación. Sirve para potenciar todos los cannabinoides, oxigenar, y si quedó alguna gotita de agua, alguna cosa que no va, se va a evaporar en este proceso, que consta de lo siguiente: mantener a cierta temperatura y durante cierto tiempo el aceite. ¿Por qué ahora usamos fuego y antes no lo estábamos usando? Porque este recipiente de vidrio no funciona en el aparato eléctrico y porque ya no hay peligro del alcohol, del fuego, del alcohol, que es extremadamente peligroso. Bueno, aquí usamos un termómetro para llegar a la temperatura adecuada por cierto tiempo, que depende de lo que estás buscando, lo que vas a hacer.
más tiempo, más temperatura, menos tiempo, menos temperatura, o lo que sea, para el aceite que querés conseguir. Lo más importante o importantísimo al final de todo esto es tener los análisis de laboratorio que te indican los valores de lo que tú estás cocinando. La etapa final sería envasar en frasquitos estériles con color oscuro para que la luz solar no altere el contenido. En todo el proceso no se usa nada de metal, solamente silicona y vidrio. Se estima que en Uruguay hay alrededor de 40 productores de aceite de cannabis que lo vienen fabricando hace años. Pero hasta el momento no hay una reglamentación que regularice su elaboración, venta y uso, lo cual supone incurrir en riesgos. Decir cannabis nacional quiere decir una producción nacional, y en realidad el cannabis local de producción ilícita muchas personas es lo que usan. Hay de todo circulando en el mercado y eso es un poco preocupante. Uruguay no tenía un mercado clandestino de cannabis medicinal, y frente a la ausencia de su implementación rápida, eficaz y generosa, se creó un mercado clandestino que pone a la población más en riesgo que el propio cannabis, porque los productos no tienen control de calidad. Sí sabemos que están adulterados porque algunos los hemos testado, a tener hasta contaminantes con pesticidas, y hemos testado algunos que eran solo aceite de oliva. Eso es una estafa, además de estarle hipotecando una esperanza. Y nosotros siempre vamos a estar en la posición de apoyar a los productores nacionales, porque tenemos la variedad de plantas que necesitamos, porque son buenos aceites, son aceites de calidad y son productores con mucha experiencia. Él siempre siguió muy de cerca todo lo de Ailín y hace un seguimiento, o sea, yo confío en el productor que tengo. Antes de que esto siga boyando, ¿verdad? Sin mucho sentido, más vale regularlo, porque va a seguir existiendo. Más con los parámetros de costo que estamos manejando con respecto a los productos importados. Nos parece súper importante que se estudien los aceites que están en el medio, que los médicos sepan con qué están tratando, ¿no? Hay de todo. Hay gente que está intentando hacer un producto bueno, serio, pero en estas situaciones a río revuelto ganancia de pescador. Hay traficantes de drogas y también hay traficantes de esperanzas. Nosotros sabemos que podemos llamarlo en cualquier momento, ante cualquier duda que nos surja con respecto al aceite. Él nos llama también, está en contacto para saber cómo va el aceite con los niños. Tenemos plena confianza en él. Los beneficios que se pueden lograr regularizando el aceite y habilitando un aceite en nuestro país es que pueda haber desarrollo de varios aceites. ¿Los productores nacionales pueden claro, lograr la cepa que el médico pide? Sí. Hay que lograr la constancia en esa cepa. Y otra cosa importantísima, y que esto tanto el IRCA como las autoridades que están formadas en endocannabinología lo saben, es que la elaboración o la cannabis, llamémosle monomolecular, o sea, donde tú eliges determinadas moléculas para un compuesto de elaboración netamente industrial, tiene promedialmente un 20 al 30% de efectividad de lo que pueda tener la planta completa, ¿verdad? Con lo que le llaman el efecto séquito. Hay como 543 compuestos en la planta, de los cuales algunos son cannabinoides y otro es como el efecto séquito, decimos, ¿no? Están los terpenos, los flavonoides, los polifenoles, las vitaminas. Por eso siempre funciona mejor con planta, todos los productos que tienen que ver con la planta, que los sintéticos. Y nosotros apostamos a eso porque es como mucho más rico. Y todo eso suma. Permanentemente los cultivadores ofrecen, por ejemplo, talleres gratuitos de cultivo orgánico y una posterior elaboración o extracción de aceites desde esos productos, ¿verdad? Estoy registrada como autocultivadora. Tengo mis plantas y con esas plantas, digo que uso unas variedades especiales, yo me elaboro mi propio aceite. O sea, primero lo estuve consiguiendo y luego aprendí, no solamente me hago aceites, me hago cremas, me hago aceite para masajes. Nosotros insistimos en que tiene que haber un médico que sepa del tema, supervisando o guiando el tratamiento con cannabis medicinal. Porque no es sencillo, va a depender dónde actúa ese cannabinoide, qué proporción tiene y qué es lo que tú querés buscar. Cuando llegan a nosotros los mandamos directamente a hablar con el médico. Nosotros no somos médicos, nosotros hacemos el aceite. El que diagnostica y receta es el doctor. Viene mucha gente a preguntar, sin duda a asesorarse, pero viene otra gente que está usando y que quiere que uno de alguna manera le dé el respaldo médico. Y en realidad cuando le preguntamos qué usa, muchos no saben, lo consiguieron, lo hicieron.
No importa, ellos sintieron que tenían un problema, escucharon que hacía bien y empezaron a usar. Lo que sí no pasa en cannabis y no ha pasado en el mundo, no hay una muerte por cannabis, que sí pasa con otros medicamentos. Si bien son pocos los efectos secundarios, los especialistas insisten en que es importante analizar los distintos aceites para saber cuánta cantidad de THC y CBD tienen, porque cada persona y cada patología necesita de un compuesto determinado para que actúe de forma correcta. Pero estos estudios tienen un costo importante. Las mediciones están entre 4.500 pesos a 6.200. Yo en mi caso, el productor nos da la resina, pero yo no tengo ese dinero para ir y medir. El productor mismo ya nos dice qué niveles de CBD y THC tiene. Mandamos el análisis, el aceite pronto a analizar al laboratorio que autorizó el Ministerio de Salud Pública. O sea, el Ministerio de Salud Pública ya sabe que nosotros estamos analizando eso ahí. Nosotros los médicos queremos productos controlados, con control de calidad, con una composición conocida, sin adulterantes. Quizás lo más cuestionable de todo esto, y lo aceptamos, sea que en la mayoría de los productos que están circulando hay una falta al menos de contenidos relativos de THC y CBD, como es debido, y los análisis que comprueben que se encuentran libres de contaminantes biológicos o metales pesados, creemos necesario. Sabemos que eso es necesario, sobre todo para seguir avanzando y para que sea un producto aceptable para quienes orientan la terapia. Capaz que en el tema de la medición, si fuera más accesible, lo harían más. El análisis es prohibitivo para muchos, sobre todo desde el planteo que te explico que esto ni siquiera es en su mayor aspecto un negocio para nosotros. Estamos hablando de que, por ejemplo, en California sale unos $56 el tipo de análisis necesario, y en Uruguay te sale 16.000 pesos. La subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, Cristina Lustenberg, informó a fines de agosto que en 2 o 3 meses culminaría el trámite para habilitar a la empresa que importaría la materia prima desde Suiza y luego elaboraría el producto en Uruguay. El aceite otro que se quiere traer, que también se están hablando de costos que para la mayoría de las familias siguen siendo imposibles de pagar. Va a tener un costo sensiblemente menor de $100. Sin embargo, sigue siendo prohibitivo para muchísima gente. En mi caso, por ejemplo, a mí no me sirve. Aunque yo pudiera pagar eso, no me sirven esas que se importan. No me hacen ni cosquillas. Y si así le tuviéramos que pagar, le pagaríamos al productor que nos brinda el aceite hace 2 años y sabemos que es un buen aceite antes de pagar un aceite importado. En realidad, apenas aprobada la ley y el estatuto medicinal, la forma original de investigación en lo médico en Uruguay iba a ser una coordinación entre lo que es la Universidad de la República y los cultivetas que habían participado del proceso de redacción o asesoría en la ley. Sin embargo, de buenas a primeras y sin más explicaciones, eso desapareció de la agenda del IRCA, no se convocó más. No entiendo si tenemos una ley que es considerada la más amplia, sobre todo benéfica, y que por sí misma habla de que se debe promover y propiciar la investigación medicinal, y sin embargo eso no está ocurriendo y estamos trayendo productos extranjeros. Pero no solo los productores y cultivadores sienten que no se está dando espacio a la investigación, sino que también los médicos especialistas lo denuncian. El decreto habilita la investigación. Es bien complejo hacer investigación en nuestro país. Volvemos al tema del dinero. El tema del dinero, el tema del tiempo, el tema de las cepas. Pero esta es la idea. Tenemos algunos proyectos presentados de investigación. Pero bueno, se han trancado por distintas cosas. La falta de voluntad política para apoyar con inversiones la ciencia. Un país que ha legalizado debería hacerlo, ¿verdad? Apoyar los ensayos clínicos. Desde Israel, Julián planteaba que dada esta coyuntura en Uruguay sería bueno poder investigar. Un país que tiene una responsabilidad política porque tiene un mandato parlamentario de implementar una ley. La póliza del Banco de Seguros para los ensayos clínicos debió haber sido por lo menos la mínima contribución del Estado, digo yo, ¿no? Entonces, bueno, se complica generar la evidencia. Y hablando de generar evidencia sobre los beneficios del cannabis, este es uno de los principales argumentos de sus detractores. Recordemos las palabras del presidente Tabaré Vázquez a finales de agosto en una actividad titulada Evidencia y riesgos sobre la utilización de cannabis. Hay más voluntarismo en lo que se expresa que una base científica, un rigor científico profundo que sustenten muchas de las afirmaciones que hemos estado escuchando en los últimos tiempos. Hay
miles de trabajos publicados por año, miles de revisiones bibliográficas y de ensayos clínicos, como es el informe de la National Academy of Sciences. Es la Academia Nacional de Ciencias estadounidense que nos da los informes de en qué patologías la evidencia es suficiente para demostrar su uso. ¿Por qué mis colegas resistieron a estos aprendizajes? Por el peso simbólico de la prohibición. ¿Pero por qué les cuesta aceptar? Porque no han estudiado. Porque no han estudiado. Cuando tú tenés voluntad política, hubieras hecho lo que había que hacer para resolver los obstáculos de la burocracia del Ministerio de Salud, que eran desclasificar el cannabis, no clasificar el cannabidiol como un estupefaciente. ¿Por qué mis colegas piensan que los padres están drogando a sus niños? Porque el propio Ministerio de Salud Pública nos hace recetar el cannabidiol en receta naranja. No lo desclasificó nunca, aunque tiene una ley que dice que es medicinal. Lo dejó en la categoría de producto de alta peligrosidad y sin efecto medicinal. Eso da un mensaje que técnicamente no es correcto, primero, pero también da un mensaje político. Siento que si se legaliza de alguna forma lo que es el uso recreativo del cannabis, ¿por qué no hay avances con respecto a lo que es el uso medicinal? Creo que la ley se empezó al revés. Que ojalá el gobierno y todos los entes acompañaran para que todos pudiéramos tener acceso a ella. El amparo real supone crear las condiciones políticas para cuidar a la población más allá de mis opiniones personales. No confundamos el país con mi casa. No confundamos el país con mi casa. La casa de uno hace lo que quiere. En el país hay leyes que nos regulan las acciones políticas. Este era el informe entonces sobre la marihuana que hace bien, y los testimonios son elocuentes en ese sentido, los mensajes que están llegando también, gente con fibromialgia. Bueno, ahí veíamos también el caso de la señora con Parkinson, y cómo, bueno, ni que hablar los chicos con epilepsia refractaria y tantas otras dolencias. De todas formas, hay conceptos que vale la pena subrayar. Estoy viendo un tuit que dice, por favor, exponer diferencias entre cannabis medicinal y el utilizado como droga. Hay gente que confunde y es peligroso. Sí, para mí quedó más que claro, pero estamos hablando de este aceite de cannabis, que es el que vos registraste, cómo se elabora, que no pega. Esto no es una droga para falopearse, a ver que quede claro, ¿no? De hecho, por un lado está el THC, sintieron hablar del tetrahidrocannabidiol, que eso sí es lo que pega, el que comprabas en las farmacias, ¿no? Cuando no había problema con los bancos. Tiene mucho más THC que el otro componente que es el CBD, que es el cannabidiol. Bueno, con el aceite pasa al revés. El cannabidiol es lo que tiene el efecto beneficioso. Es más, hay algunos aceites que no tienen nada de THC, aunque hay otros que sí tienen algo, ¿verdad? Sí, hay algunos que para determinadas patologías necesitan tener un porcentaje de THC. Pero es un aceite que se toma unas gotitas, no se fuma, ¿no? A diferencia del porro, ¿no? Más allá de que hay cremas, como vimos, cápsulas y bueno, distintos tipos de presentaciones. Pero muchos se están preguntando cómo se consigue este aceite. Nosotros decimos que por un lado está el trámite que uno hace frente a un médico especialista en la materia, puede consultar en el Sindicato Médico del Uruguay, le van a dar un listado de profesionales. Pero claro, tiene un precio que para muchos es prohibitivo. ¿Cuánto es que vale la importación del aceite del exterior? Unos $275. Claro, son 8.000 pesos. El frasquito 8.000 pesos. Algunas patologías llegan a usar 2 frasquitos por mes. Claro, imagínate qué presupuesto, 16.000 pesos. En cambio acá, en el mercado local, en el mercado negro, porque es algo que no está reglamentado, ese aceite elaborado artesanalmente te cuesta 500 pesos. Promedio. Entonces, bueno, ¿cómo accedemos a eso? Es lo que nos preguntan muchos. ¿Cómo accedemos a ese aceite? 500 pesos promedio para los que lo cobran, porque hay mucha gente que lo tienen a voluntad y algunos que hasta lo regalan. ¿Sí? En realidad el acceso es muy del boca a boca, ¿no? O sea, yo sé y bueno, y se van pasando la información. Pero por lo que yo pude ver en Google, en realidad, entras a Mercado Libre y hay un montón.
que lo venden y lo ofrecen. Ahora, está también esto otro, ¿no? Que hay algunos que simplemente tenían aceite y otros que, bueno, que no sabés qué compuestos pueden tener por la famosa medición para que no tenga metales, todas esas cosas. Vos diste con uno de ellos, con Sebastián, que tenemos muy buenas referencias, hay que decirlo, ¿no? De este aceite que elabora, ¿verdad? Sí, Sebastián fue el único que se animó a hacer esta entrevista. Yo hablé con más productores, pero claro, por esto de la prohibición y de estar haciendo algo clandestino, tenían miedo de participar y a su vez no querían generarle un problema a los usuarios, que son los que realmente les importa. ¿Por qué? Porque el denominador común entre todos los productores que hablé, esta cultura canábica de la solidaridad con el otro, yo lo hago por el otro y si no podés, todo bien, me pagás el mes que viene. O no me pagás directamente, ¿no? Claro, entonces justamente es esa cultura de, bueno, si él lo necesita, yo lo hago y bueno, no querían perjudicar eso. Bien, una cosa que aclarar también, que este proceso que mostramos de elaboración del aceite de cannabis era un simulacro, ¿no? Porque la realidad no es esa que mostramos, no es tan rápido ni tan fácil. No, lleva más tiempo, aparte ellos me explicaron que lo hacían justamente para nosotros, pero que no podía estar, yo por ejemplo no tenía tapabocas, tenía el pelo suelto, no lo hicimos en el lugar que realmente se hace y bueno, que accedían, pero nunca lo van a hacer con un camarógrafo, o sea que tienen determinadas medidas y control que en este caso no tuvieron. Fue como una cocina, tenemos acá el pronto, fueron pasando receta, las ¿no? etapas. Cocinando delante tuyo. Sí, ¿no? sí. Como veíamos, la duda es qué va a pasar con estos productores de aceites artesanales que hoy están elaborando. Preocupa a esos productores y preocupa también a los usuarios. Sí, recién veíamos que los productores nacionales no pueden fabricar un fármaco. Entonces, con los requisitos que exige, ¿no?, la ley, lo que ellos quieren es apelar a las opciones que tuvo en cuenta la propia ley en el decreto reglamentario. Entonces podemos ver en pantalla. El artículo primero dice: sujeto a las disposiciones establecidas en la ley, el presente decreto y demás normas vigentes, se encuentra permitida la plantación, cultivo, cosecha, acopio y comercialización de cannabis, psicoactivo o no psicoactivo, para ser destinado en forma exclusiva a la investigación científica o a la elaboración de especialidades vegetales o especialidades farmacéuticas para uso medicinal. Ese final es la clave, porque habilita distintas opciones de cannabis medicinal, si se quiere, ¿no? Justamente, a la especialidad vegetal es a la que llegaría la mayoría de estos productores. Claro, y lo que me decían los especialistas es que son cosas que pueden convivir. Puede haber medicamentos de uso farmacológico, de laboratorios. Con todos los controles que exige el Ministerio de Salud Pública y demás, y este tipo de variantes que tienen menos exigencias, digamos. Claro, pero igualmente tienen controles, ¿no? Claro. Pero no tienen las exigencias de un medicamento. Sí, variedades vegetales que pueden tener un efecto medicamentoso, como este aceite, y no ser lo que está definido como medicamento según la normativa vigente del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Claro, de hecho, Garcelano nos contaba que el aceite que hoy se importa desde Estados Unidos se vende en los supermercados. Allá en Estados Unidos. Claro, porque lo tienen como suplementos dietéticos. ¿Por qué? Porque ellos tampoco encontraron qué forma de regularización para esta especialidad. Está bien. Para terminar hay que hacer otra aclaración. Los clubes de cannabis no están autorizados a producir plantas para cannabis medicinal, más allá de que vos visitaste uno, ¿no? Sí, justamente le damos las gracias por abrirnos las puertas. Elegimos a El Tercer Ojo porque es un club canábico que lo que hace es cultivar de manera orgánica. ¿Esto qué quiere decir? Que los fertilizantes son orgánicos, no usan químicos, incluso riegan con agua de lluvia, que esto es lo que se necesita como requisito para las plantas que son medicinales. Pero ellos no producen, simplemente fue para mostrarnos cómo era, no producen lo medicinal. Bien, gracias Patricia por este informe. Y la verdad que por esta información de tanta utilidad para obviamente tantos uruguayos. Algunos escribió un mensaje diciendo: es muy loco esto, resulta que primero tenemos la marihuana recreativa para falopearnos y la que te cura, que no tiene efectos nocivos, es la que más demora. Bueno, es así, está previsto en la ley, como vimos, y el cannabis medicinal está comenzando a llegar a Uruguay. Bueno, decía la subsecretaria Lustenberg de Salud Pública que en 2 o 3 meses, ¿ah? Sí, y eso lo decía en el mes de agosto, ¿no? Si alguien quiere presentar un proyecto para producir cannabis medicinal acá en Uruguay, ¿cómo tiene que hacer? Tiene que presentarlo ante el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, el IRCA. Ahí ya hay presentados 14 proyectos, se pueden seguir presentando porque no hay cierre de plazos para eso.
El IRCA lo que hace, después de estudiarlo, lo deriva al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, si hay en el proceso cultivos, y también después pasa al Ministerio de Salud Pública, donde, bueno, se habilita la fabricación, la elaboración del medicamento que Hasta ahora hay 2 proyectos que pasaron al Ministerio de Salud Pública, están siendo analizados, ¿no? Llegaron 2 proyectos, uno de ellos implica traer, es el que implica traer la materia prima desde Suiza para de ahí producir el aceite, y el otro proyecto es uno de investigación, que está a estudios en este momento de la Comisión de Ética de la Facultad de Medicina. Y hay un tercer proyecto que por lo que pudimos saber todavía no llegó al Ministerio de Salud Pública, pero esta semana estaría entrando para empezar a vender aceite de cannabis a partir del año que viene, ¿no? Como un medicamento. Sí, ese proyecto es de la empresa ICC Labs, que es la misma que está produciendo la marihuana recreativa que se está vendiendo en farmacias. Sí. Esa empresa tiene un proyecto para cultivar y para elaborar esta marihuana medicinal y convertirse incluso en el mayor productor de marihuana medicinal del mundo. Mirá, o sea, la misma que hace, porque hay, ¿cuántas empresas son las que hacen la marihuana recreacional que se vende en la farmacia? Iban a ser 2, sí, pero hay una efectivamente que lo está haciendo, la otra no pudo concretar los cultivos y esta ICC entonces también está apostando a la marihuana medicinal. Sí. ¿Y qué, va a ser producción para todo el mundo desde acá, desde Uruguay? Sí, ellos tienen campos en Canelones y en Flores. Ahí es donde desarrollan los cultivos e invirtieron $6 millones en un laboratorio para extraer el CBD de la planta, el CBD en estado más puro posible para fabricar el medicamento ese. Y el tema precio, porque esto es lo que importa muchísimo, por eso está en el mercado negro, si se quiere, decíamos que importarlo hoy te cuesta 8.000 pesos. ¿Se sabe, hay alguna idea de a qué precio se va a vender ese cannabis medicinal una vez que se produzca formalmente acá? Bueno, el mercado para esta empresa es el mundo, no es Uruguay. Ellos saben que van un poco a pérdida acá en Uruguay, es una apuesta. Y ellos pretenden colocarlo al precio más barato posible. Hablan de un precio bastante optimista de $30 el frasquito. Bueno, sí, es mucho menos, son 870 pesos. Sí, mucho menos que los 8.000 pesos claro, que cuesta traerlo. Importarlo. Pero incluso ellos están pensando en formar una fundación para que la gente que tenga determinadas patologías se acerque, sea estudiada por médicos, que sus casos sean atendidos uno a uno por médicos y hacerles lo más accesible posible el medicamento e incluso llegar a brindárselos gratuitamente si el caso lo amerita. Y creo que tenés el nombre que tendría, el nombre comercial que tendría ese producto. Sí, porque ellos registraron una marca que es Vidiol, ¿no? Claro, el cannabidiol, el Vidiol. La marca está en proceso de trámite todavía, del registro ese. Pretenden llegar a fin de año, no sé si les va a dar, y si no, a más tardar, en mayo del año que viene podrían estar comercializando ese medicamento con esa marca. Y una vez que se empieza a producir, a comercializar ese aceite de cannabis elaborado acá en Uruguay, ¿qué pasa con el que hoy se importa desde el exterior? Esa importación se va a prohibir, se va a trancar. Obviamente, desde el punto de vista económico, no va a tener sentido tampoco, ¿no? Y va a ser más barato el de acá. Claro. Pero directamente no se va a permitir la importación. No se va a permitir más el ingreso. Bien. Y otra cosa, ¿va a ser de libre acceso esta medicación? Va a ser con receta blanca, que es esa que te da el médico para prescribirte un medicamento que en realidad no son medicamentos controlados. Es bastante fácil, pero no es venta libre. Bien. Bueno, estoy viendo una cantidad de mensajes con gente que quiere contactarse. Ya dijimos, ¿no? El Sindicato Médico del Uruguay, allí averiguan quiénes son los médicos especializados en esta materia. Y luego, para conseguir el aceite, o con ese mismo médico haces el trámite para importarlo, todo legal, o entras a internet y buscas o te asesorás o le preguntás, alguien va a conocer, ¿no? Y de esa forma lo podés llevar. Gracias a todos los que nos están escribiendo, esperemos que haya sido de utilidad este informe. Y antes de ir a la tanda vamos a ver lo que se viene, porque yo no sé si con marihuana o con qué, pero lo que hizo el Chino García en este Freak Fest, ¿no? Una fiesta freak, compartimos el avance en este santo y seña porque todo se sabe. Predator, León, ¿cómo viene acá? Te vemos muerto de calor acá adentro. Muerto, mal. ¿Hay mucho franeleo con Jesús?
¿Franeleo? Sí, que te abraza, el toqueteo de manoseo. Bueno, hubo algún que otro agarre indebido, pero... ¿Ah, no, sí? ¿Chicas que se emocionan o chicos? De ambos lados. Sí. Hubo de todo. ¿Cómo estás, Gatúbela? Muy bien, vos. Termina con A, ¿no? Blancanieve y el príncipe. ¿Cómo viene Blancanieve? Muy bien, por suerte viene bien con mi príncipe, bien acompañada. Bien acompañada. Bien acompañada. Dejamos los enanos ya. Sí, no me tenían limpiando. ¿Te tenían limpiando los enanos? El príncipe me saca a pasear. ¿Te saca a pasear? Claro. Hay que saber elegir. Obvio. Pasadas las 11:30 de la noche de este miércoles 27 de septiembre, ¿sabes qué? Llegó la promo primavera de Montecable. Más de 75 señales de entretenimiento, el mejor contenido en alta definición y las imperdibles series y películas de Fox Premium. Además, desde tu decodificador podés disfrutar de una gran variedad de contenidos cuando quieras en la plataforma Click and Play. Y todo un precio increíble. Pedila al 2909-0000 o si no entrando a www.montecable.com. Y ahora vamos a compartir la santa seña. El Chino García estuvo en la Friki Fest, más chino que nunca. Y ahí lo vemos. Nos vinimos hasta la Friki Fest para disfrutar de este evento. Vení, seguime, que esto está buenísimo. Estamos con uno de los organizadores de la Friki Fest. ¿Cómo viene la Friki? Hasta las manos de gente. Definime Friki. Friki es cualquier persona que tiene un gusto particular, pero tiene que ser un fanático de algo. Puede ser de cómic, de anime. Hay un montón de ramas, puede ser un gamer, alguien que juega a la computadora, puede ser alguien que mira películas y sos fanático de Star Wars, y ahí también sos friki, sos fanático de algo. Encontramos a Jesús. ¿Cómo venís evangelizando por el mundo? ¿Cómo viene la evangelización? Yo no vengo a promover la religión, solo vengo a pasarla bien. Bueno, Predator, León, ¿cómo viene acá? Te vemos muerto de calor acá adentro. Muerto, mal. ¿Cómo empieza la charla, Jesús? Hola, soy Jesús, vengo de Nazaret. Te transformo el agua en vino. En realidad yo no soy muy de charlar, ellos me reconocen a mí. ¿Estás medio feo? Sí, bastante. Yo qué sé. Con eso, ¿cómo las chicas cómo reaccionan? ¿Agarra? Sí. Hay mucha gente desesperada. Sí. ¿Hay mucho franeleo con Jesús? ¿Franeleo? Sí, que te abraza, el toqueteo de manoseo. Bueno, hubo algún que otro agarre indebido, pero... ¿Ah, no, sí? ¿Chicas que se emocionan o chicos? De ambos lados. Sí. Hubo de todo. ¿Cómo estás, Gatúbela? Muy bien, vos. Termina con A, ¿no? Como quieras. Como quiera, eso es prefieras, al gusto del consumidor, ¿eh? Totalmente, Qué totalmente. rico. Hay que saber adaptarse a las situaciones. Escuchame, venís arañando mucho. No me estoy portando bien por ahora. ¿Y tu padre cuando te ven así salir de tu casa, qué pasa? La verdad, ¿por bien? ¿Todo bien? Todo bien, vos. La verdad que sí. Con tal de que salga de tu casa, me parece. Evangelizame ahí la cámara, Bendigo esta cámara y a este micrófono también. Y al programa Santo y Seña. Y al programa Santo y Seña también. ¿Te han domesticado, Gatúbela? Sí, soy una gatita domesticada. No. Bueno, Star Trek, ¿cómo venimos en nave? Me imagino, estacionamos. ¿Cómo estás jodido para estacionar la nave? Allá arriba, porque acá abajo no había manera. Reclamo para el intendente Martínez. Y sí, el aire está lleno de baches, lleno de turbulencia. Las nubes están todas mal señalizadas, no se puede andar por ahí arriba. ¿Hay tarifado para la nave? No, por ahora zafamos, no le des idea. No le des idea porque después se nos complica más todavía, ¿no? Te vemos impecable. Gracias. ¿Qué venís a buscar a la Friki Fest? Vengo a buscar diversión, vengo con amigos. Siempre está buenísimo. Me imagino que sos un tipo casado, con pareja. No, en este momento no. En este momento pero... no tuvo nada que ver esto que no, para nada. No, momentos ahí viendo la serie son de las cosas que se han compartido. Ah, ¿está para el levante el de Star Trek? Y yo
qué sé, depende, viste, vos tenés que tener ahí tu target, tu estilo, tus cosas, viste, se puede. Se puede. Acá disfrutando de la convención, en realidad nosotros somos un equipo de soft combat, es recreación de combate medieval con armas acolchadas. ¿Y a vos te da para pelear con un chino? Sí, tenemos armas, ¿cómo no? ¿Le damos entonces? Cuando quiera. Por favor, una espada y el hacha. ¡Ay, papá! Bueno, Master que maneja acá el toro mecánico, ¿cómo viene? Vos sos malo, lo haces tirar. Y disfrutamos un poco nosotros también, vamos a decir la verdad. Con maldad, cuando se ve cebando le metés, ¿cuál es el que lo tira? Acá, dale a ese. Es la verdad, está bueno. Mira, ahora me subo yo, pero tranquilo. Vos haceme quedar bien. Dale. Te dejo como campeón. Estamos con el máster del Rubik, el cubo Rubik, me imagino. ¿Cómo viene el tema del cubo? En Uruguay viene bastante bien, ahora se han batido un par de récords nacionales. ¿Cuánto te lleva ordenar un cubito de esto? El clásico de 3x3 más o menos me toma unos 14 segundos más o menos, de promedio. ¿Se puede ver eso? Sí, se puede ver. Ya, papá, ya está todito armadito. Enredámelo que yo te lo desarmo, te lo hago en 10, Ya está, mirá. No, acá. Acá está. Ahora sí, escuchame, 10 segundos. Ando para esta. Sí, dale. Si querés te ponemos a competir ahora. ¿Hay algún problema? No, sí, me salió algo para hacer. No hay problema. Pero no, vengo para el próximo. Dale. Hemos visto que el tema cosplay es una movida muy interesante. ¿Cómo la vivís en el marco de la fiesta de la Freaky Fest? Particularmente en esta edición ha sido la que más cosplayers he visto registrados desde que voy a eventos. O sea que viene creciendo un montón y está bueno que le pongan ganas y que todo eso crezca acá. Blancanieve y el príncipe. ¿Cómo viene Blancanieve? Muy bien, por suerte viene bien con mi príncipe, bien acompañada. Bien acompañada. Dejamos los enanos ya. Sí, no me tenían limpiando. ¿Te tenían limpiando los enanos? El príncipe me saca a pasear. ¿Te saca a pasear? Claro. Hay que saber elegir. Obvio. Dante de la Divina Comedia. No, ¿cómo Dante de la Divina Comedia? Me estás matando, por favor. Dante, mitad demonio, hijo de Esparda, del Devil May Cry 3. El mitad demonio, claro. Escúchame, y esa espadota está difícil para guardarla. Está difícil para guardarla, pero la llevo al hombro y... ¿Al hombro? Sí, al hombro, más vale. Las muchachas te ven con la espada al hombro. Garpa. Piden foto enseguida. Así que pegaste el portazo porque te tenían limpiando sí, todo. Sí, dije, me voy, que les limpie otra. Llamen a Cenicienta, que eso de limpiar sabe. ¿Quién arrastró a quién a esto del cosplay? Presente. ¿Cómo? ¿Blancanieve? Y es la más linda del mundo. Es la más linda del mundo. Pero escúchame, todo tiene su coste. ¿Es cara Blancanieve? No, es bajo consumo. Para la próxima y venir todo del mismo anime o algo. Porque estamos todos distintos. Podrían ser tipo de algo que tenga todo que ver, ¿no? Claro, medio relacionado y... Por ejemplo, Popeye y Olivia. Bueno, quizás no tan antiguo, yo qué sé. Horacio y Gabriela. Qué maldad la tuya. Veíamos los 7 enanos, ¿no? Que estaba gruñón, el mal humor, todo. Tontín. ¿Qué hubo con Tontín? ¿Qué hubo con Tontín? Porque es muy picarón. Tontín se hacía el Tontín, pero me parece... No, de Tontín tenía... No, nada más de lo que se vio y de lo que se rumoreó. No, todo muy bien ubicado el chico. Escuchame, otro disfraz temático así para ustedes, capaz que les sirve. Pepe Mujica y Lucía Topolanqui. No. Sos malo, che, no. Entonces... Vos sabés que no nos convence la idea. Chiquito bueno, viejito, tejololero, chiquito. Qué bárbaro, la verdad, nunca me hubiera imaginado que existiera esta cosa en Uruguay, siempre fuimos un país gris, que no pasa nada, y cada cara ahí, increíble. Gente muy alegre, gente muy contenta, muy animada. Sin miedo al ridículo, aparte es ir a la fiesta y después salir en cámara, o con una cámara para la tele, ¿no? Total. Bueno, muy bien, el chino, ay Dios mío, de chino ahí.
y espadeando. Bueno, se rebuscó bien. Señores, vamos a ir a lo más importante de lo ocurrido en los últimos 7 días y ya nos preparamos para meternos en las señas políticas con Pablo Fernández. Lo que está ocurriendo después del capítulo Sendik, ahora se abre la polémica en torno al Partido Nacional e Intendente Bascú. Bueno, todo eso está en el compacto de las santas noticias. Bienvenidos a estas suspendidas primaverales, genéticas, antiéticas y santas noticias. Santas éticas partidarias. Mientras los fuegos del incendio del ex vicepresidente no titulado todavía siguen humeando. Del punto de vista de la genética humana, pienso que en Uruguay es uno de los que sabe más. Y humeando. No tiene título, pero tiene un esfuerzo intelectual muy fuerte. Es un hombre joven y tendría que terminar ese. Buscar la forma de terminar eso. Y humeando. Hoy la verdad que ni me animo a hablar de la genética. Aunque la humareda principal de estos días la aportó la Junta de Transparencia y Ética Pública con un lapidario informe contra Raúl, su accionar, sus compras, sus declaraciones, en fin, su todo. En resumen, que Raúl violó normas de administración de fondos públicos con sus gastos. Hablando de ética pública, la JUTEP tampoco descarta hincarle el diente a los 2 casos escandalosos con divisa blanca de estos días. El intendente Bascú, complicado porque sus estaciones de servicio le facturaron millones a la comuna que él comanda en Soriano, además de las denuncias por cheques sin fondos. Aunque para el guapo hay que decir que... Creo que el intendente Bascú es una persona honesta, que está enfrentando una situación compleja y difícil desde el punto de vista empresarial. Creo que tenga que dar un paso al costado. Si hasta el Pepe se mostró comprensivo con el bueno de Bascú. Yo no quiero hacer una novela con eso. Yo tengo la idea que es un buen administrador el señor intendente de Soriano. Como sea, anoche en la Junta Departamental de Soriano, los blancos, que tanto habían exigido la renuncia de Sendik, no votaron el juicio político al intendente, pero se acordó una comisión preinvestigadora para analizar el caso, además del Tribunal de Ética del Partido Nacional. La única manera que Agustín Bascú deje esa intendencia o pida licencia, como quiera decirle, o que me vaya del todo, es que me lo pida B. Sosi o mi sector. ¿Se va a la justicia del Frente Amplio? Sí, y la justicia, por supuesto, es la que manda. El otro blanco, al que también recibirá hoy el Tribunal de Ética Nacionalista, es el diputado Wilson Esquerra, que, recordemos, muy borracho, atropelló a una mujer, pero ofreció renunciar a sus fueros para ser juzgado, cosa que por lo visto ocurrirá, ya que ayer la justicia de Maldonado solicitó el desafuero del legislador. Y a todo esto, el mismísimo Tabaré Ramón se hizo un tiempito en Rocha para dejar constancia de su molestia con los medios, porque dice que a Sendik le dedicaron más minutos que a esos otros que el doctor no nombra, como dijo el Quijote. A ver. La carga emocional que sufrió Raúl Sendik, comparada con lo que está pasando con algunos otros sucesos muy graves dentro del sistema político en este momento, no tiene nada que ver. Analicemos los minutos que se ha destinado o las páginas a tratar un tema y a tratar otros temas. Como decía el Quijote, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. ¡Santos Casavalles! Ayer de tarde el barrio se vio envuelto en una fuerte tensión luego de que la Republicana desembarcara para evitar un nuevo enfrentamiento entre bandas narcos del Borro y del Marconi, que el lunes se cobró la vida de un chico de 14 años. Y el campeonato uruguayo otra vez fue noticia, pero más que por los resultados que hubo, por los que no hubo, ya que media fecha se suspendió a raíz de la medida de los jueces luego de la batahola en un partido sub-19 de la C entre Platense y Basáñez, con 4 procesados y las mismas preguntas de siempre. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo se arregla esto? ¿Es violencia del fútbol? ¿Es en toda la sociedad? Lo cierto es que por culpa de un puñado, miles se quedaron sin jugar ni ver fútbol el fin de semana. De paso, los profesionales del silbato estos días estuvieron muy activos, denunciando a periodistas que desde sus cuentas en redes sociales los acusaban de chorros, ladrones, sinvergüenzas y otras calamidades. Las mismas que muchos gritamos pegados al alambrado cada fin de semana, pero amplificadas por las redes. Yo no avalo la violencia, pero si no se banca que los insulten, que les griten, hubieran elegido otra profesión, ¿no? Digo, ¿qué cobrar? ¿Qué cobrar? Santas saludes públicas.
Y el escandalete de ACE siguió esta semana dejándonos más capítulos, mientras la investigadora parlamentaria sigue desnudando irregularidades. Ahora la presidenta de ACE, Susana Muñiz, desmintió que le haya hecho un desplante a Tabaré, del que hablábamos días pasados. Yo creo que hay algunos, como ya lo he dicho en algún momento, que hacen mandados. Y bueno, hacen mandados, desinforman a la ciudadanía en vez de informar o inventan historias de ciencia ficción. Y en esa ciencia ficción tiene lugar también su antecesora, Beatriz Silva, que fue con la mismísima Muñiz a la inauguración de una empresa en 2013, una empresa privada de ambulancias cuyos dueños son 3 directores de hospitales públicos. Pero Silva dijo en la investigadora que no sabía que los dueños eran jerarcas públicos. Ay, 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 cómo se está poniendo esta serie de ficción que supera ampliamente la realidad. Y si hablamos de realidades que parecen ficción, de la más terrorífica, en este caso de la Edad Media, en Salto salió a la luz un espantoso caso de abuso contra un trabajador rural de una estancia, molido a golpes y rebencazos por su capataz, por haberse atrevido a reclamar por sus jornales de 14 horas y las horas extra. El PIT-CNT y la Asociación Rural mostraron su preocupación y ahora la justicia deberá expedirse. Y así terminamos este húmedo, medieval y arbitral resumen informativo. ¿Qué cobrás? Que hemos dado en llamar Santas Noticias. ¿Qué cobrás? Gustavo Fernández Insúa con nuestras Santas Noticias. Como vieron, estuvo bastante movidita la cosa, sobre todo en política, y es lo que vamos a analizar a continuación con Pablo Fernández. Pablo, buenas noches de nuevo para analizar este enredo que tenemos con los distintos colores políticos. Exactamente, como pusimos la era post-Sendik y ver cómo ahora el escenario político se acomoda ante la salida de la figura que estuvo en el foco de atención durante varios meses. Sí, hoy también está en el foco de atención porque le quisieron prender fuego a la casa. Sí, eso fue una noticia de increíble. Hoy tarde-noche, que de la casa de veraneo en Costa Azul. En Costa Azul, sí. Ahora, el Frente Amplio obviamente acusó recibo de esa derrota política. Tuvo que renunciar por primera vez un vicepresidente de la República. No es chica cosa. Pero ahora es como en el partido de fútbol, ¿no? Cuando uno le sacan la roja y dice, bueno, yo me llevo a alguien también, claro, ¿no? Y son los blancos los que están bajo la lupa, ¿verdad? Claro, justamente eso fue lo que el gobierno, o sea, el oficialismo, el gobierno y el Frente Amplio pretendían lograr, que el foco de atención de la agenda pública y de los hechos que se generaban estuviesen arriba de ellos. Bueno, eso cambió, pero no cambió porque el oficialismo haya puesto temas. Surgieron justamente estos temas de ética, que seguimos el tema de la ética y va a estar muy presente en la campaña electoral, que aparecieron arriba del Partido Nacional. Con esto, realmente el Frente Amplio logró poner estos temas en lo que son las redes sociales, por ejemplo, funcionaron muy fuerte en estas últimas semanas, sí, y se fue a cuestionar duramente al Partido Nacional, reclamándole lo que los blancos le reclamaban antes al Frente Amplio. Sí, es verdad que también hubo, una actuación de parte de legisladores del Frente Amplio, de ediles del Frente Amplio, ¿no? Ya sea a nivel parlamentario, el diputado Enzo Malán, que había hecho pedido de informes ANCAP por el tema Bascú, y bueno, los ediles del Frente en la Junta Departamental, intentando juicio político que no prosperó. Claro. Hubo una reacción, decir, bueno, nos están pegando de todos lados. De hecho, ahora estaba viendo que a última hora, recién acaban de definir en el Frente Amplio, todos los encargados de comunicación resolvieron hacer un comité de comunicación para salir a defender la gestión del gobierno y poner los temas del oficialismo sobre el tapete como una forma también de mostrar y de autodefensa, ¿no? Pero es verdad que es un respiro para el oficialismo, como vamos a ver en la siguiente placa. Vemos a Tabaré Vázquez pescando, ¿no? En Anchorena, ¿no? Exactamente. Y, bueno, ¿tan tranquilo está? Bueno, yo me anotaba recién una frase de un consejo que le dio Sanguinetti cuando Vázquez llegó a la presidencia. Le dio 2 consejos. Uno, que tome siestas. ¿Siestas? Se duerme la siesta. Y el otro, el consejo fue, en Anchorena se piensa y en Suárez se gobierna. Está bien. Y Vázquez justamente utiliza Anchorena asiduamente para pensar estas estrategias. Y fue lo que se vio a la vuelta de su viaje a Nueva York, que estuvo en el Consejo de Ministros el lunes. Tomó una postura ofensiva de salir no solo a defender el gobierno, sino a decirle, bueno, nosotros el tema de Sendik lo cerramos, de hecho, no volvió ni siquiera a hablar con intermediarios, o sea, cerró completamente. Con Sendik no lo Con Sendik, hay la famosa frase, muerto el perro se acabó la rabia, este tema para un lado, y ahora con Lucía.
Con Topolansky, a quien le pidió ejecutividad. Le pidió ejecutividad y que generó un muy buen combo, no solo por Lucía, sino también con su esposo, que no es nada más y nada menos la figura principal de esa bancada del MVP, que es la que tiene la mayor cantidad de legisladores en el Parlamento. Claro. ¿Qué le pidió? Le pidió celeridad, le pidió diálogo con la oposición, cosa que estaba cortada, y ejecutividad a la hora de tomar decisiones parlamentarias. Fue lo que hizo Lucía Topolansky el lunes, salió del Consejo de Ministros en Rocha, fue a Montevideo y se reunió con la oposición. Bueno, sin embargo, esa tranquilidad que estaba retomando el gobierno de Frente Amplio se vio alterada en estas horas, claro, frente al anuncio de la renuncia de Massoyer, el número 3 del Ministerio de Economía, por las concesiones que Uruguay le está terminando de hacer a UPM. Exactamente, por eso en esta cuerda que graficamos del gobierno, el color amarillo del sol, sí, tiene dos grandes nudos. Justamente uno es este de el tema UPM, que no lo logra terminar de concretar. Ya me aburrí de decir fechas de sí, junio, julio, septiembre. Se firma? La última que dijo Vázquez el lunes fue: pensamos cerrarlo este mes y firmar en octubre. Vamos a ver si se logra. Lo que queda develado ahora es que sale una figura muy importante del equipo económico por desconformidad con el tema UPM. Y lo que nos dicen es que las negociaciones siguen siendo muy duras, en las cuales las exigencias de la delegación finlandesa son muy altas. Y las exigencias básicamente que por lo que tienen que pagar, por lo sí, que Uruguay le quiere cobrar. Pero no solo eso, por ejemplo también hay exigencias del plano laboral. ¿En qué sentido? UPM pretende flexibilizar la ley que establece el máximo de empleados extranjeros. Hay una ley que se creó para la primera UPM que establece el 75% de los empleados tienen que ser uruguayos, sí, y el resto extranjeros. ¿No hubo un acuerdo con el PIT-CNT en ese sentido? Pero no por esa ley. Esa ley quedó fuera de ese acuerdo. O sea, eso es una cosa que se está negociando. UPM lo que pretende es que eso se respete durante todo el periodo y el PIT-CNT lo que quiere es que eso sea mes a mes, porque de esa forma se garantiza que los contratos de personal especialmente calificado también sean uruguayos. Pero no es el único nudo, y lo veíamos hoy con Gustavo, Noticias, que el tema de salud también es un tema grave. Sí, ¿no? Y la información que tenemos es que en el gobierno la desconformidad con Muniz es alta. No se le ha pedido la renuncia, no se le ha relevado su cargo porque, bueno, ahí el Partido Comunista tiene un peso muy grande y las heridas todavía con el tema Sendik están bastante abiertas. Bien, vamos a la próxima imagen que nos ilustra lo que ocurrió en los últimos tiempos. Una frase que recordamos en la campaña electoral pasada, ¿no? El susto despertó al mamado, creo que fue Topolansky quien lo había manejado, ¿no? Porque el frente venía perdiendo pie y sin embargo después terminó ganando, como sabemos. Exactamente, quizás no es exactamente comparable, pero yo en este momento del sistema político veo una gran similitud con lo que pasó en la campaña pasada, cuando al frente las encuestas lo marcaron con un 39%. Ahora hubo una reacción del frente, lo decíamos, el foco de atención salió del oficialismo y pasó a los blancos. ¿Por qué? Por la situación del diputado Esquerra, sí, y por el tema del intendente Bascú. Sí. Pero también Vázquez, obvio, ¿no? Se está basando en unos números de la economía que hablan de un crecimiento incipiente, ¿no? Sí, y que ya anunció el ministro Astori que las cuentas este año, el PBI va a cerrar por encima de lo proyectado, con lo cual nos dio la razón de que en la rendición de cuentas escatimaron un poco para repartir menos. La diferencia de lo que habían hecho antes en la ley de presupuesto. Exactamente. Esto al Frente Amplio le dio un cierto respiro y pensar en futuro. ¿En cómo es pensar en futuro? Bueno, definir estas autoridades en el Comité de Comunicación, como acaban de resolver hace unos minutos, y también cuando pensar en futuro estamos hablando de candidaturas. ¿Qué dos grandes nudos tiene que resolver el Frente Amplio? Uno, sin duda, es si al final Mujica no va a ser candidato. Hay una cierta cantidad de dirigentes del MVP y algunos del Frente Amplio que pretenden que Mujica, si le da la nafta, como dice él, pueda ir a correr. Él dice que no, pero ya sabemos que ese no a veces no es tan sólido. Como te digo una cosa, te digo la otra. Y el otro gran nudo es si Martínez define ir a pelear y ser el candidato natural, como dijo Vázquez, sí, para ir a pelear esa candidatura. Esa parece cantada, ¿no? Bueno, pero con todo este tema de Sendik, esa candidatura se había puesto un poco en pausa porque la probabilidad electoral de frente era muy dura. Ahora dio señales claras de que, bueno, puede volver a pelear. ¿Cuáles son esas señales? Por ejemplo, las definiciones que planteó con las reformas de 18 de julio. Sí. Ahí él mostró que, bueno, que ante una opinión pública que estaba en contra de hacer una peatonal, él tiene esa
esa caja de marcha atrás como tenía Mujica. Sí, reculó Dani Martínez con eso, ¿no? Hay un cierto tirón para atrás a ver qué pasa con esa reforma. Bueno, y vamos con la próxima placa, que como vemos se titula En busca de la positiva. La positiva que, recordemos que era el eslogan de la calle Pou y que la ha ido cambiando, tenemos que decirlo, donde los blancos están siendo cuestionados en este momento y cómo cambió todo rápidamente. El foco dejó de estar en Sendic, Frente Amplio, y pasa a estar justamente en el Partido Nacional. Y ahí lo que visualizamos, hoy lo adelantamos, una interna blanca que teóricamente se planteaba como guante blanco, está siendo bastante al rojo vivo, como se dice popularmente. ¿Por qué? Porque una cosa que tenían para celebrar los blancos, que fue nada más y nada menos que la elección joven con 68.000 votantes, se convirtió de alguna forma en un reflejo de una interna que va a ser muy dura. Pero ganó la calle Pou con holgura. Exactamente, lo vemos ahí posicionado arriba. Es la primera elección joven que pierde de alguna forma lo que es el wilsonismo, el ala de Larrañaga. Ganó la calle Pou todos, pero también mostró que en la interna de la calle Pou hay internas, dentro de esas internas complicadas. ¿Por qué? El martes, cuando los dirigentes blancos estaban realizando el escrutinio, en lo cual también ahí había dirigentes grandes, tuvieron que cortar a las 6:30 de la tarde, tuvieron que cortar el escrutinio y pedirle a todos sus dirigentes que salgan del local partidario porque dos dirigentes se agarraron a las trompadas limpias. ¿Dos dirigentes de qué sectores? Dos dirigentes del sector de la calle Pou. ¿Del mismo sector? Sí, por lo que pudimos averiguar, uno de ellos es Diego Bianchi, de la lista 404, con dirigentes de la 71. Quien ganó dentro de la calle Pou, la lista que ganó es la 40, que representa a Javier García. La 71 salió segunda y la 404 es la que se ubicó tercera, que aspiraba a ganar la elección. En la interna de la interna, digamos. Sí. En la interna de la interna. ¿Eso por qué? Porque se dicen que hay urnas que tienen votos los cuales hay que impugnar y que no son válidos. Pero no fue la única pelea. ¿No fue el único conato de violencia? No, también hubo otro enfrentamiento entre Gabriel Gianoli, que es un dirigente que es suplente del diputado Trovo, que ahora está en la 40, y que también fue cuestionado, esto también en el directorio, fue cuestionado por otro dirigente de la 404 que lo agarró del cuello cuando pretendían impugnar una urna. ¿Y con el Guapo no hubo algún incidente también? Exactamente. ¿Te acordás que hablábamos de la marcha Masoyer, que fue el día siguiente del plenario del Frente Amplio? Bueno, que fue Larrañaga. Jorge Larrañaga está teniendo una interna complicada porque muchos de sus dirigentes referentes se le están yendo para otros sectores. Algunos con Verónica Alonso, que pretende ir a pelear esa interna, y con uno de los que tuvo enfrentamiento fue justamente con él, que hasta ahora es el presidente de la Juventud Nacionalista, Gonzalo Baroni. ¿Y por qué se Cuando Baroni lo fue a saludar en el estrado de Masoyer, un hecho que está a la vista del público, Larrañaga le cuestionó y lo insultó y le dijo, vos sos un mal agradecido, y intentó ¿Por qué? un Porque se le había ido. ¿Por qué? Porque Baroni decidió irse del grupo de Larrañaga y empezar a negociar con Verónica Alonso para entregar su posible candidatura. Mirá vos, no ahí tuvo que intervenir el Gandini para que el tema no se fuera a mayores. Por lo que nos contaron, Larrañaga y Baroni se reunieron después y trataron de bajar un poquito la pelota, pero está marcando que la interna del Partido Nacional también está muy candente. Bueno, obviamente que el principal candidato es la calle Pou, quien está en España, vuelve el viernes, y muchos están expectantes de qué actitud va a asumir en relación a estos polémicos casos, sobre todo el intendente de Soriano, Bascu, que responde al sector de Alianza Nacional de Jorge Larrañaga. Y Esquerra también. Pero, por lo que hemos podido averiguar dentro del grupo de la calle Pou, él ya ha hecho contactos desde Europa con dirigentes de acá y transmitió al grupo de Larrañaga que él no va a tener el respaldo, no va a respaldar a estas dos figuras. La calle no va a respaldar ni a Bascu ni a Esquerra. El sector de Esquerra no va a respaldar, que creen que se tiene que resolver lo antes posible y mostrarle una señal a la ciudadanía que el Partido Nacional resuelve estos temas de ética mucho más rápido que lo que hizo el Frente Amplio con Sendic. Hoy hablaba con fuentes del directorio del Partido Nacional, se presentaron Bascu y Esquerra en la Comisión de Ética que empieza a trabajar a partir de estas horas, y me decían, mira, sí, más allá de lo jurídico, porque es Comisión de Ética,
Claro. Puede haber dos bibliotecas jurídicas, si violó la Constitución o no, Bascú, al comprarle combustible a sus estaciones de servicio. Pero independientemente de eso, éticamente... No es una buena señal. No, está mal visto y probablemente... Y si escuchábamos la entrevista que le hacía Romero, sí. Las explicaciones que da Bascú me hacen acordar mucho a lo que decía Sendik. Yo estoy tranquilo. Sí, tal cual. Mirá cómo terminó, ¿no? Vamos antes de terminar... Sí. Creo que son las 12. Quería saludar a todos los aurinegros que hoy estamos cumpliendo 126 años de gloria. Así que vi que no. Creo que Daniel tenía ¿Puedes hacer un plano? ¿Puedes hacer un plano de acá? Mirá cómo está la parcialidad alborozada. 126 años de gloria y el decanato confirmado. 126. Pero no es del CURC los 126. Hoy la embajada de Estados Unidos mandó un mensaje reconociendo los 126 años de gloria. No. El mensaje y el helicóptero sobrevolando es por el lío. No me rompan los vidrios. Por los líos que iban a armar. Hasta ahora no hay vidrios rotos, no hay autos destrozados, no hay nada, ¿no? Bueno, con el operativo de la policía también. Estaba la rambla cortada cuando venía por acá. Porque festejan así los muchachos. Bueno, esperemos que festejen. Felicitaciones al Club Atlético Peñarol. Y bueno, festejen, mancha, festejen, ¿no? Estamos llegando al final del programa. Bueno, y como vemos ahora, los blancos están en la picota. Y podemos decir que en todas partes se cuecen habas. Qué novedad, ¿no? Y sí, nadie está libre de la corrupción. Y en relación a eso, el miércoles pasado compartimos con ustedes el informe de contratos sospechosos en un estado amigo, que mucho dio que hablar, hubo muchas repercusiones, la cantidad de mensajes, siguen llegando, denuncias de otras reparticiones del Estado, donde hay amiguismo, curro, acomodos, etc. Mucho hablamos el miércoles de lo que pasaba en primaria, y entre otras cosas nos damos cuenta del plan de salud bucal, el de María Auxiliadora, ¿no? La esposa de Tabaré Vázquez, donde hace más de 10 años se había contratado a un centenar de odontólogos e higienistas para que trabajaran en ese plan, pero claro, luego se le fueron haciendo renovaciones sucesivas de contratos sin hacer nuevos llamados a concurso, que es lo que consignábamos. A la Asociación de Odontólogos e Higienistas de Salud Pública, lo que les indignó es que ellos aparecieran en un programa donde se hablaba de acomodos o de presuntos amiguismos, bueno, como acomodados o como puestos de alguna manera a dedos. Pero nunca dijimos en el programa que esos odontólogos estaban acomodados, ¿no? Sí. Lo que decíamos es que ingresaron por un llamado, sí, por un concurso, pero que después nunca más se hicieron concursos, ¿no? De hecho, ellos nos dijeron, nos contaron, nos reconocieron, yo hablé con la presidenta de esa asociación, Ana Napa, que ellos participaron en un concurso en 2005, otro en 2006, los contratos esos vencían en el año 2010 y después permanecieron sin haber vuelto a concursar nunca más. O sea, hace 10 años no hay un concurso. Es lo que marcábamos acá en el programa. Claro. No entiendo en cuál este es la caso, necesidad, primaria, claro. lo que marcábamos era que primaria tenía que haber hecho determinados concursos que no se hicieron y que incluso el Tribunal de Cuentas llegó a objetar eso. Bueno, en fin, hasta acá hemos llegado. No sé si tienen algunos saludos para enviar. Sí, yo tengo un par de saludos. En primer lugar, a mi tía Adriana Matisic, que hoy está cumpliendo años, ahora a las 12 de verdad, ¿no? Los está cumpliendo de verdad. Después, eso fue palmar ya. A mis dos primos que viven en el extranjero y vinieron a saludarla y a compartir el cumpleaños con ella. Y a mi hermana que el sábado vuelve de Barcelona y no la veo hace como 7 meses, así que a Flo Matisic también un saludo. Bueno, yo le quiero mandar saludos a las chicas del Devoto, de Rivera, ahí en mi barrio, en la Plaza de los Olímpicos. Fui a comprar una cosa y me manda saludos a las chicas. Bueno, le mando saludos a las chicas del Devoto. Y también al DJ Marcelo Castelli, que parece que es fan del uso medicinal del cannabis. Dice que el programa estuvo increíble. Así que bueno, le mando un saludo a él. Yo le quiero mandar un beso a mi hija Delfina, que cumple años mañana viernes. ¿Cuánto cumple? Cumple 8 años, así que le mando un beso enorme para ella. Bueno, muy bien. Y así nos despedimos entonces, siendo... La sensación del momento. Me había olvidado. Al ritmo del rock and roll. Míralo. Todos pierden el control. Mira qué estilo. Con ustedes, el único, el inigualable. Vamos, Walter. Más mejor. ¡Vamos! Walter Presley. Blue moon, blue moon, blue moon, if it shine right, then I don't you belong, wish you give it on that now, and blue moon, it's gone away. I said blue moon and I don't keep it shining, and I don't you know gone away.
And I don't you belong, keep it shining. Red moon, it's gone away. Pensar que el miércoles pasado estábamos en Las Vegas, lo vimos en un estadio impresionante y ahora volviste al paisito. Volví al paisito. ¿Sabes que te veo así? Vos tendrás que arriba de la Freaky Fest, esta que fue el chino, no sé, lo conocés, un tal Chino García, ¿no? Sí, me suena. ¿Vestido así? Escuchame, no desentonaba. Escuchame, fui. ¿Fuiste a la Freaky Fest? Porque dije cosplay. Ya está, no tengo que Claro, decir nada. obvio, ya está, personificado. ¿Cómo Claro, te fue? ¿Cómo gente estuvo? muy menuda, muy menuda. ¿Cómo Me estaba menuda? yendo y la veo. ¿A qué? Unos ojos azules como el mar. No, bueno. Ah. ¿Era Gatúbela? Estaba de cuero negro. Esa ¿No? le gustó a él. No era No. ese, no era ese. No, ¿quién era? Le digo, una chiquita, 62, bien llevada. 62, la chiquita, sí. Le Es el digo, target. ¿cómo andás? Ajá. Vestida de sirena. Vestida. ¿y qué? De sirena, pará. Agarramos, la parlo todo, vámonos, Renault 12, empujamos 2 cuadras, arrancamos. Mirá, tuvieron que empujar a Renault. Claro, pero escuchame, lo peor. ¿Te levantaste en la sirena? Sí, pero me enteré que era de verdad la sirena. ¿Cómo no era de verdad? Estaba disfrazado, me imagino, con el pescado de acá para abajo y. Pero lo que pasa es que tenía olor a pescado de la cintura para abajo. Era de verdad. No, podés. Mejor cantate. No, cantate algo. La rima de actualidad de Walter Presley. Gracias a Don Remy por la guitarra, que linda. Podés. Con los blancos hay quilombo, el intendente está en el horno, lo abraza la rañaga y el cuquito no dice nada. Verá el fin de semana. El Frente Amplio se hace sentir, ante los blancos le daba por sendic, la ética está en juego y se la pasan por los... Acá no, está borroñado. Que lo paga un cero presidente, está cantado, no se me caliente. Somos los nabos de siempre. La Topolansky había dicho que de genética Raúl sabía los kilos, después se retractó y a genetistas pidió perdón. Déjenme pedirle algo más, así siguiendo con ese plan, porque perdón de paso no piden los tupamaros por sus crímenes. Ella no paga un celo presidente, está cantado, no se me caliente. Somos los nabos de siempre. Como vino hoy, por favor. En el fútbol hay terrible lío. El domingo suspendieron los partidos, agredieron a los jueces, unos hinchas de Platense. El Mancha su cumple empieza a festejar. Espero que no le haga mal, porque quizás puede que la racha se le seque. El apagado un cero presidente, está cantado, no se me caliente. Somos los nabos de siempre. Walter Presley. Señores, nosotros nos despedimos. Será hasta el miércoles que viene con más Santo y Seña, porque todo se sabe. Chau, chau.